noches, señoras, caballeros. Bienvenidos al Gato al Agua. Ya lo habrán visto ustedes en la tarde de Horcajo o en el informativo de Albavila. Lo del Congreso de los Diputados de hoy es para echarse a llorar con la que está cayendo, pero de todo eso hablaremos después de las 10, cuando empieza la mesa política, hoy con Javier Horcajo, Alejo Vidal Cuadras, Teresa Gómez y Jesús Trillo. Ahora, como estamos, y además vamos estando cada vez peor, conviene insistir en lo que tenemos alrededor, lo que está determinando nuestras vidas desde hace meses. Y lo que nos queda, porque incluso en el caso de que pase la ola del virus, nos quedará la ola económica, que va a ser de AUPA. Así que vamos al asunto y vamos hoy con alguien a quien usted conocerá bien porque reiteradas veces ha salido siempre que se lo hemos pedido, lo cual le agradecemos infinitamente, en esta pantalla para hablarnos de lo que está ocurriendo. Don Vicente Soriano, doctor, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. ¿Qué tal? Bien, volviendo a la actividad, iba a decir al cole, pero al cole yo ya no lo pasé. Pero, en fin, tengo la sensación de que vienen 2 semanas complicadas, con aumento de casos confirmados. Esto coincide con el regreso a los coles de todos los chavales y a las universidades, la vuelta al trabajo y mucha gente que estaba en otros lugares de España que ha vuelto a la capital, a Madrid. Y aquí, pues en nuestra ciudad, con 6,5 millones de personas en la región, pues esto es el caldo de cultivo adecuado pues para que, si hay test para diagnosticar, tengamos un aumento de casos. Y esto es un poco la alarma que tenemos. Aquí hay 2 cosas que te quiero preguntar que me parece que es muy importante para deshacer equívocos. Uno, respecto al caínismo territorial, de que no, la culpa es de Madrid, la culpa es de Barcelona. Vamos a ver. O sea, yo no soy virólogo, pero yo presumo que en los lugares donde haya más gente junta, más contagios habrá. Y en los lugares donde haya menos gente junta, menos contagios habrá. Y no es una cuestión, como decir, de responsabilizar a las administraciones concretas de cada territorio, porque... Es así, Javier. Donde hay más gente, más densidad de población, pues como el virus se transmite por vía oral, básicamente con las gotitas que emitimos al hablar, al cantar, al gritar, pues eso es lo que se necesita, que haya densidad de población, ¿no? Otra cosa distinta es que se agradecería pues, de las administraciones que hubiera mensajes, información unificada y sencilla. Sí, Si todo lo atomizas y en un lugar son 1,5 metros, en otro son 2 metros, en el otro se permiten reuniones de 5, en el otro de 10, pues al final es un poco confuso, es caótico y despista. Y además, como estas normativas van cambiando, pues al final no sabes muy bien lo que tienes que hacer. Sería de desear que hubiera mensajes sencillos y universales para todo el país. Esta era una de las cuestiones. La segunda es la otra. Vamos a ver. A fecha de hoy, y ahora hablaremos de si viene una segunda ola o no, pero a fecha de hoy el aumento, no sé si exponencial, pero desde luego enorme, de contagios no se está traduciendo en un colapso sanitario. Es decir, que tenemos muchísimos más contagios identificados y también tenemos muchísimos menos casos de hospitalización. Sí, Javier, lo de marzo-abril casi seguro que no ocurrirá, pero hay mucho margen para que las cosas se compliquen mucho. Y lo previsible, sin ser alarmista, es que, aunque ahora tengamos mucha gente asintomática y joven, esto se expande como una ola. Y lo previsible es que, teniendo una población, el 18% de la población en España tiene más de 60 años, es que dentro de poco los hospitales en grandes ciudades, Madrid y Barcelona, empiecen a colapsarse. Y si no ha habido una previsión necesaria pues de plantilla de médicos y enfermeras extras, de camas suficientes libres, también en la UCI, y la atención primaria pues volcada en atender telefónicamente, lo esperable es que volvamos a vivir colapso, especialmente en grandes ciudades. ¿Tú como médico eres partidario de la derivación a hospitales de comunidades limítrofes, por ejemplo? Que fue una polémica tremenda aquí eso, cuando ocurrió. Sí, otra vez. Yo creo que hay que hacer lo que se pueda por salvar vidas, ¿no? Dicho esto, lo que hay que hacer, estamos todavía empezando la segunda ola, es volcar ya desde el primer momento pues para que no haya vacaciones del personal que a lo mejor todavía no lo ha hecho, porque esto es una emergencia sanitaria, el habilitar camas, el tenerlo todo preparándose para un escenario que sea muy complicado, que es lo que va a ocurrir en los próximos 15 días. O sea, con test diagnósticos fáciles como ahora tenemos, que antes no teníamos, vamos a superar los 10.000 diagnósticos confirmados al día. Vamos por partes, pues. O sea, segunda ola, sí, ya está.
Sí. Sí, yo creo que esto se le puede llamar una segunda ola porque recuerda lo que vivimos o puede recordar lo que vivimos en el mes de marzo-abril. Test. El otro día contábamos aquí lo del test de saliva, que bueno, es una cosa fantástica porque simplifica una barbaridad. Sí. Funciona realmente, es decir, es un... Bueno, o sea, todo es información que viene de Estados Unidos, pero lo que ahora tenemos ahora mismo en España para reemplazar a la PCR es un test de antígeno que se hace recogiendo una muestra nasofaringia, igual que la molesto de la PCR. Antes, Sí, pero es un poco distinto y en lugar de recoger la muestra y a las 24 horas tener el resultado, te lo hacen en 15 minutos. Ya. Esto es una maravilla, vale 5 euros, o sea, la PCR vale 100 euros. Entonces, es una diferencia importantísima. Se puede repetir periódicamente. Trabajo, situaciones familiares complicadas, reuniones laborales, o sea... Los farmacéuticos han dicho que ellos lo hacen. Y Simón les dijo el otro día, ¿no?, que ustedes no están cualificados. Bueno, yo creo que poco a poco, o sea, lo que debería ocurrir, viendo lo que ha ocurrido con otras infecciones, es que esto se pase a ser un test de embarazo. O sea, que podamos comprarlo en la farmacia, que sea barato, sí, claro, que lo podamos hacer en nuestra casa tantas veces como sea conveniente y tengamos el resultado en 10 minutos. Pero hasta que eso llegue, todavía faltan unas semanas, meses. Pero yo no dudo que esto va a ocurrir, porque mucha gente está trabajando en esta dirección. Entendido, perfectamente. Vamos a ver, medidas de confinamiento, autoconfinamiento, autoprotección o como se les quiera llamar. Porque estamos viendo con frecuencia en muchos lugares un ambiente de auténtico pánico que a mí, hombre, yo no diré que es injustificado, porque el pánico es una cosa que cada uno siente y bueno, él sabrá por qué. Pero está dando lugar a una vida social muy, muy, muy hostil. Sí, antes comentaba lo de las medidas administrativas gubernamentales, ¿no?, que hay que tener liderazgo simple, uniforme para todo el Estado. Es mejor ser proactivo, pero no sobreactuar y dejar en manos de la responsabilidad personal, creo yo. No nos van a obligar al confinamiento, pero vamos a tener que vivir por el miedo que se va a generar un confinamiento soft, un poquito blando. Y es el tema de evitar desplazamientos, no quitarse la mascarilla en lo posible, estos 15 días, distanciamiento social, no abrazos, no aglomeraciones, incluyendo las reuniones familiares. Yo creo que es un buen momento a nivel personal, con independencia de lo que nos digan, de ser un poco extremistas ahí. A la vez no perder los papeles, que es muy importante. O sea, cuando uno oye cosas así de un party en la playa, todos sin mascarilla y bebiendo alcohol, pues te da mucha pena, porque al final alguno de ellos lo cogerá y lo pasará mal, lo podrá transmitir a sus mayores que tenga en casa. Es una irresponsabilidad personal y social, ¿no? Vale, insistes en lo de los 15 días por el hecho del retorno. O sea, es la reincorporación masiva lo que... ¿Sabes qué pasa, Javier? Que desde que a uno le tosen, a los 3 días empieza él con la fiebre y la tos. Cuando aparecen las complicaciones graves, se necesitan 10, 14 días, que es cuando la neumonía empieza a dar las complicaciones que requieren la UCI. Entonces, los que ahora se han contagiado no se van a poner muy malitos, van a bloquear las UCIs hasta dentro de 10-14 días. Vale. O sea, las consecuencias las veremos dentro de 2 semanas. Pero como ahora se diagnostican, porque ahora hay test diagnósticos, todos los días vamos a oír en el telediario pues, que estamos subiendo hasta que sobrepasemos los 10.000 casos, que ya lo hemos sobrepasado algún día, pero que esto se va a extender. Y esto crea una cierta ansiedad lógica a nivel social, un alarmismo. Nadie se atreve a repetir el confinamiento, pero dices, ostras, alguien tendrá que tomar alguna medida, ¿no? Entendido, perfectamente. Aquí todo lo fiábamos, como usted sabe, a la vacuna, particularmente el gobierno. Llegará la vacuna y nos redimirá. Bueno, y aquí que la vacuna que ha llegado es la de Putin, a la que no tenemos acceso, y la nuestra, en fin, que era la de AstraZeneca, Oxford, se ha parado. Se ha parado porque uno de los pacientes cobayas, si vale el término, ha desarrollado una inflamación de la médula espinal, nada menos. Vamos a ver esta historia y la comentamos con el doctor Soriano. AstraZeneca ha anunciado que ha decidido pausar el ensayo de la vacuna que desarrolla contra el coronavirus, debido a la aparición de una enfermedad potencialmente inexplicable en uno de los participantes del mismo, un movimiento que la compañía ha descrito como rutinario. Como parte de los ensayos globales controlados, nuestro proceso de revisión estándar ha pausado la vacunación para permitir la revisión de los datos de seguridad, ha indicado la compañía en un comunicado. Es una acción rutinaria que tiene que hacerse siempre que haya una enfermedad potencialmente inexplicable
en uno de los ensayos, asegurando que mantengamos la integridad de los mismos, ha añadido AstraZeneca, según ha recogido la prensa estadounidense. La farmacéutica ha agregado que en los ensayos grandes las enfermedades aparecerán por casualidad, pero estas condiciones deben ser revisadas independientemente para comprobar los datos cuidadosamente. En este contexto, AstraZeneca ha asegurado que trabaja para acelerar la revisión de este evento único con el objetivo de minimizar cualquier impacto potencial en la línea de tiempo del ensayo. Asimismo, ha asegurado que está comprometida con la seguridad de los participantes en el estudio, al tiempo que ha destacado los más altos estándares de conducta de sus ensayos. Bueno, aquí ya habíamos dicho desde el principio, bueno, él lo dijo desde el principio, que lo de la vacuna, en fin, para pasado mañana no era. Entre otras cosas, por este tipo de pruebas que son absolutamente imprescindibles. De momento el gobierno a usted le ha vuelto a engañar, o sea, no habrá vacuna en diciembre. ¿Y ahora? Pues la situación simplemente se enlentece. Yo soy de los que opina que habrá una vacuna en algún momento a medio plazo. Siempre lo has dicho, sí. Después de Semana Santa. Siempre has dicho esa fecha además. Sí. Y lo que ha ocurrido ahora pues es una mielitis transversa, es una palabra de estas médicas raras, pero que se asocia a trastorno inmune, y utilizando una vacuna que utiliza como arma para defendernos el sistema inmune, pues claro, es muy sospechosa, ¿no? AstraZeneca ha decidido suspender, paralizar de momento el ensayo clínico en fase 3 hasta que se aclare si está implicada la vacuna o hay otra causa distinta. Pero claro, no son buenas noticias. Y esto ha coincidido esta semana con la descripción de que hay reinfecciones. Ay, sí, de eso te voy a preguntar ahora de las reinfecciones. Para agotar el tema de las vacunas antes, esto de las reinfecciones, aguante usted ahí, porque en fin, bueno, lo de la vacuna, vamos a ver. Se está barajando en medios políticos la idea de hacerla obligatoria de facto. Es decir, no te van a obligar a vacunarte, pero cada vez que quieras un traslado o lo que sea y tal, tienes que enseñar que te han vacunado. ¿Tú eso cómo lo ves? Ya sé que no es estrictamente médico el asunto, que es una cuestión administrativo-política. No lo veo y creo que es una pregunta que llegará quizás en su momento, pero estamos muy lejos, ¿eh? O sea, lo que ahora hay que demostrar es que administrándote unos pinchacitos, 1, 2 o 3, eso te protege de una forma grave de neumonía. Ya no de la infección, nos contentaríamos con que no tuviéramos la neumonía. Vale. Eso todavía, y más con lo que ha ocurrido, todavía está lejos. Y luego, por supuesto, ¿cuánto dura la protección? Porque a lo mejor la infección natural dura 4 o 5 meses, pues habrá que ver si nos han de repetir la revacunación, el recuerdo, pues cada 6 meses, ¿no? O sea, que estamos muy lejos de formularnos una pregunta como la que dices y que luego, como tiene un cariz que es político-social, yo prefiero tampoco ahora meterme en esa camisa de once varas. Reinfecciones, pues, que es el tema que sacabas. Si yo lo he entendido bien, hay gente que tuvo el virus, que lo pasó y que vuelve a tenerlo de otra manera. De otra manera no, se vuelve a infectar por una variante distinta del coronavirus. Casi peor me lo pone, es que claro. Sí, o sea, estaba descrito pacientes que sufrían una neumonía, se les daba el alta y al cabo de un mes volvían a tener algún síntoma, un poco de fiebre, se les volvía a repetir la PCR y daba positiva. Y entonces decías, igual no tuvo el coronavirus al principio, fue un falso positivo, o bien es el mismo que no se ha acabado de eliminar. Sí. Bueno, eso, que era una discusión, esto ha cambiado, porque esta semana pues, han salido 4 reports de pacientes en Hong Kong, en Holanda, en Bélgica y en Estados Unidos, que se documentó por PCR una complicación por coronavirus en el mes de marzo-abril, que se curaron, alguno de ellos hizo anticuerpos, y ahora, en el mes de agosto, el de Hong Kong, después de viajar a España, por cierto, como allí para volver al país les hacen una PCR de entrada en el aeropuerto, ha dado positiva. Y no tenía síntomas, pero es un caso asintomático, pero la variante viral que ahora explica la nueva infección es distinta de la que tuvo en el mes de abril. Y esto mismo ha ocurrido con los pacientes de Bélgica, de Holanda y de Nevada en Estados Unidos, con la diferencia de que estos 3 no solo han tenido la PCR positiva de nuevo, sino que además han tenido síntomas. Yeah. Esto quiere decir que no solo no estás protegido después de tener un primer episodio, sino que además te puedes poner malito, con lo cual las dudas sobre la eficacia de una vacuna están ahí, ¿no?
Absolutamente, porque de lo que estamos hablando entonces es que el virus cambia de cara. Puede mutar. Mutar lo suficiente. Mutar lo suficiente como para producir en el paciente una reacción distinta. Sí. En la práctica y efectos terapéuticos es como si fuera otra enfermedad. Es una infección por una variante distinta. Esto se conoce pues, para muchos otros virus, ¿no? Pues para el virus de la hepatitis C, los papilomavirus, pero para este que muta relativamente poco ha sido un pequeño jarro de agua, ¿no? Luego habrá que ver que a lo mejor se puede construir una vacuna que proteja de las distintas variantes del virus. En eso yo creo que se está trabajando desde un principio, además, ¿no? Pero demostrar, como se ha demostrado, que en la vida real, en los pacientes, puede ocurrir este fenómeno, la verdad es que ha sentado bastante mal. ¿En la universidad qué tal? En la universidad tenemos casos, en la universidad tenemos sobre todo gente joven, con lo cual la mayoría son asintomáticas, pero la verdad es que tenemos más, y yo por eso quiero insistir en que es muy bueno en lugares como Madrid que pequemos de no quitarnos la mascarilla, que vayamos con precaución y que protejamos a la gente vulnerable que podamos tener en nuestras casas. Que seguramente es lo estos más 15 importante, días. porque son siempre... Una última pregunta, porque no la tenía prevista, pero es que se habla mucho de ello. De la experiencia terrible de esta primavera, todos teníamos la idea de que hay que proteger ante todo a los vulnerables, es decir, gente muy mayor y gente con problemas permanentes. Ahora se está hablando mucho de que los más infectados y además desarrollando síntomas serios son más jóvenes. ¿Esto es así porque el virus se ha expandido o esto es así porque esa mutación del virus de la que tú me hablabas? Por la mutación, no. Esto es básicamente porque hay una mayor afectación pues, de colectivos más jóvenes y aunque la mortalidad sea muy baja, inferior al 0,5%, de manera global, incluyendo gente muy mayor, pero claro, si se infecta una gran proporción de gente joven, pues a alguno de ellos le tocará alguna complicación. La mortalidad en gente joven yo creo que es muy baja para este coronavirus. El problema principal de mortalidad es para gente de más de 65 años. A la que hay que seguir efectivamente amparando. Vicente Soriano, oye, muchísimas gracias por estar aquí esta noche en el Gato. Ya sabes que esta es tu casa y cuando quieras. Muchas gracias. Nos pondremos la mascarilla todos, no te preocupes. Vicente Soriano, muchísimas gracias por traernos lo último de esta tarde sobre la investigación acerca del coronavirus. Y ahora nosotros vamos a hacer la pausa publicitaria que precede siempre a la mesa política. Dentro de un instante, Alejo Vidal Cuadras, Javier Horcajo, Jesús Trillo, Teresa Gómez, para contar todo lo que ha pasado hoy en España, que es muchísimo. A ver si nos da tiempo. Hasta ahora mismo. 10 horas 8 minutos, 1 hora menos en Canarias y nosotros vamos directamente con el enunciado de la materia de hoy. Titulares. Congreso de los Diputados, que básicamente se resume en lo siguiente. El Gobierno desata una ofensiva sin precedentes contra la oposición. Ha sido alucinante lo que ha pasado allí. Tender puentes, dicen, sí, puentes levadizos para dejarlos caer luego sobre el que se acerca. Moncloa busca evidentemente adhesiones inquebrantables, le importa un pimiento fingir siquiera diálogo con la oposición y seguramente tienen sus razones. A quien ha dejado esto completamente estupefacto ha sido a los de Ciudadanos, porque de repente, después de arrastrarse durante meses a los pies de Pedro Augusto, han descubierto que Pedro Augusto les escupía desde lo alto de su ego. En fin, la cara de Inés Arrimadas, a pesar de la mascarilla, era un poema al descubrir el desdén de un gobierno que ha estado tentándoles con un acuerdo y al final les ha dejado a los pies de los caballos, no, de las mulillas. En fin, más indignados están en la policía y en la Guardia Civil por lo de Pedro Sánchez de ayer en el Senado, que vamos a contar hoy también, que mañana contaremos con la policía que viene aquí a hablar de ello. Vamos a ver, el presidente del Gobierno no puede decir que lamenta profundamente que un etarra se haya suicidado. Un etarra vinculado directamente al asesinato de Miguel Ángel Blanco, quiero recordar. No se puede imaginar, bueno, sí se lo puede imaginar, la indignación que hay en la policía y en la Guardia Civil por este episodio que solo alguien como Sánchez es capaz de perpetrar. También alguien como Sánchez. Y eso no se puede contar riéndose. ¿Cuántas veces ha escuchado usted a Sánchez decir que hacían falta los presupuestos para recibir el dinero de Europa? Bueno, pues en el mundo se les ha ocurrido preguntar a Europa y la Comisión Europea han dicho que ¿de qué? Que no hay vinculación entre que haya nuevos presupuestos y recibir los fondos. Es decir, Pedro Sánchez miente una vez más. Y esto pues ya no siquiera es noticia, evidentemente.
Dentro del desastre de gestión del gobierno, a propósito de la pandemia, ocupa un lugar destacadísimo el sabio Simón. Bueno, desde hace unas semanas es noticia el hecho de que los médicos ya corporativamente exigen que un comité técnico se haga cargo de esto y Fernando Simón, cuyo papel ha sido deliberadamente político, se aparte. Porque Fernando Simón, sin actuar como médico, está atribuyéndose el papel para encabezar una gestión que está siendo absolutamente calamitosa. ¿Qué proponen los médicos? Un comité técnico, algo que, por cierto, que existe en todos los lugares del mundo, menos en España, donde el comité de expertos, como usted sabe, no existía. Tendremos esta noche al señor Toranzo, presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos de Médicos, para que nos cuente su posición al respecto. Y hablaremos de lo que está pasando en las calles de España, donde tú vas sin la mascarilla, por el motivo que sea, llega la policía y te detiene. Y te detienen, te ponen las esposas y te meten en el furgón de los antidisturbios. Bueno, vamos a ver. O sea, ¿no estamos yendo un poco demasiado lejos con este asunto? Hoy que está aquí Jesús Trillo, hablaremos jurídicamente de la cuestión. Porque efectivamente esta la veremos con todas las demás, con nuestros contertulios de esta noche, que son don Javier Orcajo, que se reengancha. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Aquí, reenganchado. Te he visto toda la redacción, todo el pulso económico. Madre Santa. La que se nos viene. Puf, qué barbaridad. Luego nos contará Javier Orcajo alguna cosa que sabe él y poca más gente sobre la fusión bancaria, por cierto. Pero bueno, esto será un poquito más adelante. Don Jesús Trillo. Buenas noches, don Señor Javier. Letrado, ¿cómo andas? Bien, bien, bien. Sí, ¿no? Asombrado ante este país de impostura, que es una mentira permanente de todo, ¿no? ¿Verdad? Total. En fin. Bienvenido, como siempre, muy buenas noches. Podemizando, Teresa Gómez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mañana declaración de Calvente. Mañana declaración de Calvente, que no estará ni los fiscales ni Estampa ni Serrano, sino que en esta ocasión irá el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, algo inédito que nunca ha ocurrido no recuerdo ningún precedente similar, y todo ello para no preguntar a los fiscales sobre la confabulación de los mismos fiscales anticorrupción con Podemos. Claro. ¿Y quién ha dado orden de que no vayan los fiscales? Pues la orden, por supuesto, ¿de quién depende la Fiscalía en este caso? ¿De Dolores Delgado o de Pedro Sánchez? Uno de los dos, todavía no está muy claro. No, pues entonces. Pero por supuesto de Dolores Delgado. Pues hablaremos del asunto. Don Alejo Vidal-Cuadras, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. No mientas, porque viendo el país, el pelaje, vamos. No es o Pedro Sánchez o Dolores Delgado, porque son lo mismo. Ya. Entonces, quiero decir, la orden ha venido de arriba de todo, ¿no? Y Dolores Delgado es la correa de transmisión de la orden. Raro que no la haya hecho ir a ella. Aquí a Dolores Delgado. Bueno, sería... Sí. ¿Verdad? A representar al A representar al Ministerio Ministerio Fiscal. Ya, eso sí que sería una coacción sobre Calvente. Imagínate. No, pero que vaya el fiscal jefe anticorrupción, La yo verdad creo que que ya sí. es un escándalo bastante Hombre, importante. Cuidado con eso, que Luzón es un tipo muy serio. Sí, sí. Y después te diré una cosa. El hecho de enviar a un peso pesado de la Fiscalía se puede volver contra Podemos. Sí, eso es lo que yo ¿Sabes lo creo. que te digo? Sí, entre otras cosas porque el objetivo era que no se preguntase a los fiscales sobre la confabulación, no a los fiscales, que no se preguntase a Calvente sobre la confabulación de los fiscales con la abogada Marta Flor, que también estará presente en el interrogatorio. O sea, pero esto, yo, según me cuentan fuentes jurídicas, no va a evitar absolutamente nada. Porque le Lo van a veremos preguntar, cuando toque. De momento usted ya conoce mi tesis de que el gobierno quiere titular a Podemos como sea y ahora mismo lo tienen suerte, vamos, mejor imposible. En fin, vámonos al Congreso de los Diputados, donde hoy, como usted sabe, había sesión de control, por así decir, porque es semejante descontrol, llamarlo sesión de control, me parece un poco abusivo, ¿qué quiere usted que le diga? Y ha habido diferentes rifirrafes. Si le parece a usted, vamos a ver las confrontaciones diversas, porque lo fundamental es lo siguiente. El gobierno deliberadamente trata de alejarse lo más posible de cualquier imagen de que esté hablando nada con la oposición, pero lo más posible. Con lo cual hoy han convertido el Congreso, una vez más, en un mitin electoral, pero no, un mitin electoral no. La calle principal, aquella de Oque y Corral, cuando los disparos, eso era el Congreso, lo vemos. La segunda oleada del coronavirus le pilló de vacaciones, igual que la primera le pilló convocando manifestaciones. El 5 de julio pidió a todos los españoles salir a disfrutar porque, según usted, la pandemia estaba controlada. Y usted se lo hizo.
se fue a tomar el sol a Lanzarote y a Doñana, pero la realidad que usted ocultaba es que el coronavirus sigue matando. Ayer a 78 personas y contagiando, ayer a 3.000. Gracias al esfuerzo no del Gobierno, sino del conjunto de la sociedad, doblegamos la curva, mantuvimos al virus en la primera oleada más mortífera que sufrió la sociedad española. Lo hicimos en un ejercicio de unidad y en un ejercicio de cogobernanza inédito en la historia democrática de nuestro país. Le ofrecí despolitizar la forma de elección del Consejo del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado. Lo rechazaron ayer, pero prefiere entregárselo a un partido imputado que arremete contra el rey y contra la justicia. Eso no lo filtran los WhatsApp, ¿verdad, señor Sánchez? Pero mire, usted no busca diálogo. Usted lo que exige es nuestra rendición incondicional, y no para gobernar mejor, sino para seguir haciéndolo mal, pero impunemente, sin oposición ni alternativa. El Partido Popular ha decidido no hacer nada, no arrimar el hombro, no ayudar a la sociedad española, no a este Gobierno, sino al conjunto de la sociedad. Ustedes utilizan argumentos de todo tipo. Ustedes vienen a decir, por ejemplo, si me permite el vicepresidente segundo, que Unidas Podemos no es un partido con el que ustedes puedan llegar a acuerdos, porque es un partido que propone cuestiones que están fuera de la Constitución. Y mire, es cierto eso. Pero hay una diferencia entre Unidas Podemos y ustedes, y es que Unidas Podemos cumple con la Constitución. Ustedes no cumplen con la Constitución. Esto era el rifirrafe Sánchez Casado de esta tarde. Ha habido más rifirrafes. El rifirrafe, por ejemplo, de Abascal y Sánchez, que ha transitado por otro lado por donde solía. Lo vemos. Señor Sánchez, ¿piensa el Gobierno seguir anteponiendo su agenda ideológica a los verdaderos intereses de los españoles, de salud, de libertad, de seguridad y de prosperidad? Yo pensaba que a estas alturas usted ya habría salvado España. Es verdad que han pasado 42 días desde que anunció que iba a presentar una moción de censura, todavía no la ha presentado. No se preocupe, señor Sánchez, va a seguir teniendo el control al Gobierno, que quiso prohibir durante la epidemia. Va a tener usted la moción de censura que le anunciamos que se presentará en el mes de septiembre, porque yo no miento como usted, y lo que no va a tener es nuestro pésame por la muerte de uno de sus cómplices de investidura después de una vida de terrorismo, la muerte voluntaria en una cárcel. Eso es lo que no va a tener por nuestra parte. Y mientras los españoles soportamos la ruina económica y nos enfrentamos a una nueva amenaza sanitaria y al miedo por nuestros hijos que vuelven a los colegios, vuelve usted de sus vacaciones, usted sí, de sus vacaciones de sultán, no nosotros, con sus obsesiones, repleto de ellas, como las de su vicepresidente que se quiere cargar la monarquía constitucional, con esa ley de memoria totalitaria también que anuncia la vicepresidenta, en la que quieren emplear 15 millones de euros que necesitan los españoles para quitarnos más libertades, con las políticas de género que nos enfrentan más, con la inmigración masiva y llenando España y nuestros barrios de inseguridad y de menas. Son ustedes una catástrofe con patas para España. Señor Sánchez, preside el peor gobierno que ha tenido nuestro país en 80 años, el que ha provocado la mayor contracción del Producto Interior Bruto. El Gobierno, sí, señor Iglesias, en 80 años, la mayor destrucción de la economía, la mayor destrucción del PIB, la mayor deuda pública y la mayor división territorial. Esto de los 80 años ha sido muy comentado, claro, porque cuente usted, 1940, desde 1940 esta parte. Bueno, depende del parámetro que utilices, claro. Exactamente. Si es, por ejemplo, caída del PIB, pues... Se lo han reprochado mucho, y Abascal ha publicado un tuit que dice ni lapsus ni leches, 80 años. Bueno, exactamente, úsese, por ejemplo, el parámetro del crecimiento del PIB. En líneas generales, el resto de la sesión por donde ha ido es por la crítica acerba del Gobierno a la oposición. ¿Por qué? Por existir. Vamos a verlo. El honor desde este lado, desde las responsabilidades de Gobierno, de haber visto a 4 portavoces de su grupo parlamentario. Personas distintas, pero siempre la misma sustancia. Puño de hierro en guante de hierro también. A lo largo de esta última semana he propuesto a la oposición unidad. Unidad para desterrar de la lucha partidista la lucha contra un enemigo común que es el virus. Unidad también para arrimar el hombro, para aprobar unos presupuestos generales del Estado que son necesarios si queremos vehicular 140.000 millones de euros provenientes del Fondo de Recuperación. Y unidad también para renovar las instituciones en nuestro país. Todo eso que relata usted, silencio, por favor, forma parte de algo que ustedes no han aceptado desde hace casi 3 años. Un gobierno de coalición de 2 izquierdas de este país, legal y legítimo. Ustedes están en la misma onda, el señor Abascal, en la onda en la que ayer su portavoz en el Senado nos dijo que no serían muleta de este gobierno, pero ustedes se equivocan, no es muleta, es su país. Eso es lo que yo le propuse.
Y lo que he recibido ha sido un no. Y no un no cualquiera, señor Casado, un no absoluto. A mí me gustaría que usted rectificara esa posición, que tendiera puentes y que dejara de bloquear la renovación necesaria de las instituciones constitucionales. ¿Se acuerda usted de aquello del no es no? En fin. Alejo Vidal Quadras, arrimar el hombro, ¿a dónde? En la estrategia de comunicación que diseña Iván Redondo, si os fijáis, hay unos latiguillos que él elige y que se van repitiendo de manera obsesiva y martilleante durante semanas. Ahora es arrimar el hombro, ¿no os habéis visto? Sí. Usted no arrima el hombro, arrime el hombro, arrime el hombro. Entonces, eso va entrando en la mente de los españoles, ¿verdad? Y al final, lo que se pretende con este tipo de frases muy expresivas y muy, digamos, de fácil comprensión popular, es que cuaje una imagen. Y al final la imagen es que el malo de la película es el Partido Popular, la oposición, que no quiere colaborar con el gobierno. Por eso es una lástima que Pablo Casado no haya entendido todavía que previamente a ganar unas elecciones hay que actuar sobre el marco mental de los españoles, la famosa batalla cultural. Es decir, todo lo que hace el gobierno no tiene nada que ver ni con gobernar, ni con administrar, ni con resolver problemas. Todo lo que hace el gobierno está destinado a influir y configurar el marco mental de los españoles. Es lo único que hace. Es lo único que hace. Bueno, todo lo demás... Esto será si te dejas. Claro, ahí va, estamos. Entonces, cuando se habló de la famosa batalla cultural, con motivo del cese de Cayetana, ¿no? Cayetana insistía en la batalla cultural. Y Pablo Casado dijo que, bueno, que eso no era prioritario, digamos, que aquí lo importante es gestionar bien. No, sí, totalmente. Gestionar bien es imprescindible para un gobierno, por supuesto. Fíjese, veamos lo que está haciendo un gobierno que gestiona fatal. Nos está llevando a la ruina y al cementerio. Pero lo que no entiende Casado, y no es una cosa tan difícil de entender, aquí lo llevamos explicando hace mucho tiempo, y es que tú nunca llegarás al gobierno si no cambias la percepción, las ideas, los valores mayoritarios en la sociedad española, porque incluso cuando llegas al gobierno, como Aznar en el 96, como Rajoy en 2011, porque tu enemigo o tu adversario se hunde en el fracaso tan absoluto que por pura ley de la gravedad política gobiernas, ese gobierno es efímero, porque como el marco mental no ha cambiado, a las primeras de cambio volverán, la izquierda volverá al poder. Entonces, esta idea tan sencilla y que debería inspirar la estrategia del Partido Popular, Casado todavía no la ha entendido. Javier Horcajo. Bueno, mira, lo que lleva sucediendo 2 semanas es que el supuesto apóstol de la unidad ha decidido usar los plenos de sesión de control al gobierno en un acto de dinamitar puentes con la oposición. Mientras pide unidad. Esto cuidado, mientras pide unidad. Claro, no es el control del gobierno. Eso es un capote que se utiliza para ir allí y sacudir, sacar y disparar. Pero claro, eso depende de lo que tú te dejes. Si hoy, por ejemplo, hoy se ha comido un sapo de un peso extraordinario, Casado. Le ha dicho el presidente del gobierno en sede parlamentaria, Podemos es constitucional y el PP no. Sí. No se va nadie. Ni se levanta nadie, ni le reclama al señor que toma acta, nada. Claro, entonces, ¿esto en qué va degenerando? Va degenerando el que el tío cada vez se siente más cómodo desenfundando con sus mariachis, que en el fondo tienen muy pocos votos y representan a muy pocos españoles, una especie de encerrona a la oposición.
a toda ella, porque hoy hemos visto el lío de Vox con que a Garriga se le haya ocurrido decir que es un gobierno criminal, que ha sido otro escándalo de la misma sesión del control con dinamita puesta. Y lo más lamentable de todo ha sido lo que le ha pasado a Arrimadas. De Ciudadanos hablamos enseguida, de Ciudadanos. Jesús Trillo. Bueno, yo creo que aquí lo que está pasando no es solamente en relación con el Parlamento, en relación con la oposición, es en relación con la sociedad en general. Es decir, que estos se dedican a hacer propaganda. Yo el otro día estuve viendo un documental, casualmente en la 2, sobre Stalin, que era francamente bueno, en donde en un momento determinado la comentarista, supongo que es un documental americano, comentaba una frase de una poetisa soviética en donde decía, bueno, salía Stalin subido encima de la tumba de Lenin, las grandes masas en el desfile de la Victoria, y decían, todos sabíamos que lo que estaba diciendo era mentira. Él sabía que era mentira, y además él sabía que nosotros sabíamos que sabía que era mentira. Es decir, la gran mentira, la impostura, se impuso totalmente en toda la sociedad, y eso es lo que dio lugar al sistema soviético, al sistema totalitario, ¿no? Y aquí lo que está pasando es algo parecido, es decir, la gran mentira, por ejemplo, el día en el que yo vi esto en la televisión era el mismo día en que había comparecido el señor presidente y los 35 del IBEX habían hecho todos palmeando palmas al presidente después de decir las 3 unidades, mentira, mentira, mentira y mentira. Hoy he vuelto a mentir, le han tenido que decir desde la Unión Europea, etcétera. Todos los días miente. Luego aquí ya no es que Casado no se dé cuenta de que, a fin y al cabo, de lo que hay que cambiar es, como bien decías tú, la cultura en general política que están instaurando, sino denunciar la mentira y proclamar la verdad, simplemente decir la verdad. Tampoco se da cuenta Pablo Casado del asunto que ha propuesto como líder de la recuperación económica al que fue ministro de Economía en los 2 fracasos consecutivos del PSOE. Hace falta un mérito para eso que ni Teodoro García Egea. Teresa Gómez. Antes de irnos a Ciudadanos. Antes de irnos a Ciudadanos, yo quería comentar sobre la ruptura de Partido Popular-PSOE. Yo creo que en esta ruptura realmente quien sale mal parado es el PSOE, ¿no? Es en este caso Pedro Sánchez, porque el otro día hablando con una fuente judicial me decía, ¿en qué lugar deja Sánchez el enseñar una conversación privada cuando luego tenga que ir a hablar con Merkel? Merkel no se va a fiar no se va a fiar de su interlocutor, ¿no? Porque no sabe si esa conversación que va a mantener con él luego la va a enseñar. Entonces le deja bastante mal parado. Esta disputa que ahora vemos y que parece que están muy separados y demás va a durar en torno a un par de meses y no más, porque otra vez tienen que volver las negociaciones, otra vez van a volverse a sentar en la mesa para negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial y volverán a pasar, bueno, volverán a sentarse en la mesa para renovarlo, porque en diciembre seguramente ya esté casi renovado, o por lo menos los primeros planes sobre la mesa, o por lo menos eso me dicen a mí fuente del mundo de la justicia. Por eso te digo que ahora mismo el Partido Popular se siente muy ofendido, dice, bueno, yo ya no voy a dialogar con esta persona, porque tal, porque igual, pero él sabe que dentro que esto le tiene que durar un par de meses y luego se tiene que sentar con ellos. Lo que decía Horcajo de anticonstitucional, sí que es verdad que es un ataque bastante duro, y sobre todo sabiendo que los socios de Sánchez, y que incluso aliados de Sánchez, como pueden ser Quim Torra, sí que son anticonstitucionales, que los independentistas sí que son anticonstitucionales. Y a mí lo que me decían de aquí es que casi toda la ruptura, casi toda no, la ruptura realmente vino, como bien se sabe, por el tema de Podemos, pero Podemos pidió a Pedro Sánchez 4 vocales en el Consejo General del Poder Judicial, cosa que Sánchez luego dijo, no, yo te doy 2, pero te doy 2 porque yo tengo que tener 10, uno se lo tengo que dar al PNV y los otros 2 que me sobran para yo tener 5 o 1 se lo tengo que dar al independentismo. ¿Cómo lo voy a hacer? Recordemos que en la lista había una mujer de Esquerra, que es Montserrat. O sea, lo puede hacer, o incluso nombrando a algunos que sean independentistas y que sea de una manera encubierta. Es decir, creo que la renovación del Consejo, que es una de las vías por las que se tienen que reconciliar el Partido Popular y el PSOE, va a traer mucho que hablar. Ese Consejo del que está hablando Teresa Gómez es el Consejo General del Poder Judicial, cuyos miembros se reparten así. Pero vamos a ver, ha dicho una cosa Javier Horcajo que es muy relevante. El gobierno, el presidente del gobierno, acusa al líder de la oposición de que su partido incumple la Constitución. Y el líder de la oposición no salta como un tigre, no salta y dice, oiga, perdone,
¿En qué incumplo yo la Constitución? Y los siguientes dos Que se tazas. sepa, el único que gobierna apoyado en gente que ya ha vulnerado la Constitución es usted. Calladito. Como el Imposible. Fabio, el blandengue. Y un buen El ejemplo, blandengue que dice el y un Fabio. buen ejemplo de eso ha sido el rifirrafe entre Pablo Iglesias y García Egea hoy, Teodoro García Egea, en esa misma sesión de las Cortes. Vamos a verlo un momento. Señores del Gobierno, ETA es una banda terrorista, no una banda de música, señor Sánchez. Que hay que ver cómo le gusta a usted insultar al PP, pero a sus socios les cuesta describirlos. Somos el único país con indicadores negativos adelantados durante 2 meses. Somos el único país número 1 en paro juvenil. Somos los primeros en infectados. Señor Iglesias, sus asesores han cobrado este mes, ¿verdad? Pues hay mucha gente en el ERTE que no. Señor García Egea, lo primero, una cuestión de forma, creo que se nos entiende regular cuando hablamos con la mascarilla puesta. Si no le importaría vocalizar un poco más en su siguiente intervención, porque me ha costado entender algunas cosas. Silencio, por... Para ustedes, la pandemia no ha sido ni una crisis sanitaria, ni una crisis social, ni una crisis económica, sino básicamente una oportunidad para intentar hacer caer al Gobierno. Entiendo que usted no esté en esto, usted está en sus líos y en sus escándalos judiciales que le tienen muy ocupado, por eso quiere usted meter la mano en los jueces con la ayuda del señor Sánchez, porque hoy Podemos tiene la peor cantera, pero el mejor banquillo de la política española. Vino usted a ser el Robin Hood de la política española y ha acabado siendo el figurante en la foto del IBEX. Se le acaba el tiempo a usted y a su gobierno. Tic-tac, señor Iglesias. Yo entiendo que habrá fans de Teodoro García Egea, pero como retórica parlamentaria, ¿qué quieres que te diga? Bueno, pero es que es caer en la trampa. Vamos a ver, de verdad el problema de esta sociedad, que la segunda oleada de la pandemia lleva ya 2.800 muertos, que estamos dando unos índices económicos que hacen llorar. Hoy si comparáis, está en la prensa los de la OCDE y los 1,6 has contado tú hoy, ¿no? En un desastre, un desastre sin paliativos, donde han dejado gente atrás a porrillos. Y la labor del opositor la hacen los hechos, y esos hechos son incontestables. Si tú eres tan tonto que te dejas llevar al debate del Consejo General del Poder Judicial, que a los españoles nos importa un pepino si se renueva ahora en diciembre o el año que viene, porque anda que no ha pasado meses el Consejo sin renovarse. Y el Constitucional. Pero caen en esa trampa y no hablamos de los problemas de verdad de la sociedad española. Vamos a dejar una cosa muy clara, por favor. Le ha dicho que no hablaba bien porque llevaba la mascarilla, no porque sea murciano. Es que he oído por ahí versiones de que no, se ha metido... Ojo, ojo, que los que somos de allí tenemos el acento que tenemos. No, además Teodoro vocaliza muy bien, muchísimo mejor que yo. Perdona, el problema no es lo que vocaliza, sino lo que dice. A todos mis amigos murcianos los entiendo perfectamente. Hombre, pero la cuestión es la mascarilla esta. A la que no entiendo el tío también. que tiene esa bancada de ministros, que hable de vocalización. Yo creo que hoy ha querido enseñarnos a todos que ha echado michelines. Vive también en Galapagar, que ha echado michelines. Razón, pero Javier, tienes razón en una cosa. Es decir, el día en que Eurostat dice que España es el país con más pérdida del Producto Interior Bruto, el doble que el resto del siguiente en Europa. Que además tiene más parados, el doble que el resto del siguiente en Europa. Que además se declara la segunda ola. Es decir, que vamos a tener acabamos de oír al señor Vicente Soria decirnos que viene 15 días, por cierto, ha puesto los pelos de punta, sí, 15 señor. Días en donde va a haber de nuevo colapso sanitario. La precaución, sí. En donde va a haber de nuevo colapso de todo tipo. Es decir, por cierto, nadie ha dicho, ni ha tomado medidas de la cuestión más grave de todas, que siguen siendo los ancianos y la residencia de ancianos. Donde ya empieza a haber bastantes casos. Donde ya empieza a haber bastantes casos y siguen sin tomar medidas, sin establecer el protocolo de puentes con los hospitales, etcétera, etcétera. Bueno, oye, esto es lo que importa ahora. Esto es lo que le interesa a este país. Esta es la verdad, la realidad. Pero ¿por qué se dedica usted a hablar del Consejo General del Poder Judicial y encima por WhatsApp? Eso seguramente vale también para la oposición. Pues porque yo sospecho, querida Teresa, que donde estaban todos y fundamentalmente el PP puesta la atención era en lo que va a pasar mañana. Efectivamente. Y lo que va a pasar mañana es que Calvente declara, y declara contra Pablo Iglesias.
Sí, declara por el montaje del caso Dina Iglesias, que incluso él lo denuncia en un tuit, que a raíz de este tuit y de estas manifestaciones públicas, el juez Manuel García Castellón pues le cita a declarar en calidad de testigo. Lo que dice en un tuit es que, como él advirtió de que en el caso Dina Iglesias, que recordemos que es uno de los casos, de las piezas que se investigan en el caso Villarejo, sobre el más que dudoso robo del teléfono móvil de Dina Bulseján, que es la asesora de Pablo Iglesias, él lo que dice es que la persecución contra él, por la cual le purgan y le expulsan del partido, comienza justo cuando él se opone a denunciar el supuesto robo, porque sabe que esto es un montaje que lo van a utilizar para la política. Y él dice en estas conversaciones, es que esto se va a terminar convirtiendo en el caso Dina Iglesias. Y efectivamente así ha sido, y como bien decía él, eso no se lo perdonan, ¿no? Porque Calvente, no olvidemos que era el asesor jurídico. Era el coordinador del equipo jurídico, efectivamente. Entonces, claro, Calvente, con buen ojo profesional, les dice, oye, ojo, no, ojo, cuidado, sí. cuidado. Claro, les dice, oye, no les metáis esta mentira para explotarla políticamente porque os estallará en la cara. Y ha tenido ahí ya razón. fue cuando empezaron a dudar de él. Perdona, y dijeron, uy, tú apártate del caso, cuidado, tú dedícate a otras cosas. Pero hay que decir que Calvente tenía razón. Efectivamente. Tenía razón, porque mira cómo se ven ahora. Efectivamente, y de hecho a él le apartaron un poco y él dijo, bueno, pues me aparto y me dedico a otras cosas. Comenzó a investigar la financiación irregular del partido, la Caja B y los sobreseuros, y dijeron, mira, definitivamente tú te vas a ir y además te vamos a acusar de dos delitos muy graves, que es el delito de acoso laboral y sexual a una compañera que ahora está premiada por el partido y que en un principio la había... Este punto es de una extraordinaria gravedad y merece la pena detenerse en él un momento. A sabiendas de que era una falsedad, le acusan de un delito de acoso sexual, pudiendo arruinarle la vida, su reputación, todo. O sea, esta gente de Podemos no tiene ningún escrúpulo y son moralmente escoria. Pero eso no es lo peor de todo. Porque no puedo pensar nada peor que acusar falsamente a una persona de un delito de esta naturaleza. Es una imputación falsa. No, iba a hacerte una pregunta. Hoy la noticia era que habían cambiado los fiscales que se dedicaban y que en definitiva, ¿cuál es el fiscal? La noticia es la exclusiva de Teresa. Es exclusiva de Teresa Gómez en Oque Diario, contarlo tal cual. Pues, ¿cuál es el nuevo fiscal que le han... Alejandro Luzón. El jefe anticorrupción. ¿Luzón? Sí, Alejandro Luzón. Pues lo lleva claro. Y es la porque primera Luzón vez es un que tío muy serio, Vamos a ver, que aquí se Luzón junta... es uno de los mejores fiscales que hay en este país. Sí. Es decir, se junta bueno, pero lo ha hecho ganas un de poco comer. para que no le pregunten al fiscal Ignacio Tampa, que recordemos que el fiscal Ignacio Tampa está siendo investigado penalmente por la Fiscalía por un presunto delito de revelación de secretos. Y lo que no quieren es que exista ese careo, entre comillas, digamos, porque no es un careo judicial, pero... puede interpretarse como un careo entre Calvente, la abogada Marta Flor, que está ahí en representación de Dina Bulseján, y el fiscal Ignacio Estampa y Miguel Serrano, que recordemos que no solamente es Ignacio Estampa, aunque solamente Ignacio Estampa sea el investigado, sino que ahí Miguel Serrano también cometió presuntamente... El que tenía la amistad especial con Marta Flor era Estampa. Sí, eso es cierto. Pero mira, ocurre que cualquier cosa que le pase a Podemos mientras forme parte del gobierno se convierte en un problema de Estado. Claro. Y yo tengo una gran confianza en Luzón a efectos de eficacia como fiscal. Pero esto es un problema de Estado que hay que resolver. Y aquí es un poco una peripecia del instructor el que diga, pues usted hizo una denuncia falsa. Usted intentó utilizar a la justicia en un beneficio electoral, lo que sea, político y tal. Eso es eso pues ya sabes que Alejandro Luzón va a salir en contra de eso, del mismo modo que no se puede entender que en un Estado de Derecho serio se deponga a los dos fiscales de un caso sin imputarles nada, por conveniencia, para que no se arme el escándalo, para lo que queráis, se les quita de ahí en medio y se manda al fiscal anticorrupción a ese interrogatorio. Quieren que la losa caiga perfectamente sobre el agujero abierto y se tape definitivamente el problema y otros que tiene Podemos. Vimos ayer cómo la Fiscalía se le caían
3 cosas con apariencia de delito del material de estudio y se van a centrar en Neurona. Bueno, muy bien, pero ya hay 3 cosas que se han caído de la mesa del Ministerio Público. Teresa y Jesús, puntualiza. Yo quería precisar una cosa. Está muy bien que estas 2 personas sean apartadas, pero para siempre. No en este interrogatorio especialmente. Yo creo que desde el momento en el que se abre una investigación por parte de la Fiscalía para ver si cometió un delito estampa, éticamente y estéticamente hubiese sido elegante, ¿no?, que se hubiese apartado de la causa y no que hubiese seguido investigando. Luego, a mí también, por ejemplo, me cuentan que Calvente, y también lo publica esto Miguel Ángel Pérez, está recibiendo coacciones. Sí, lo contábamos ayer, efectivamente. Por parte de Podemos. De la cúpula de Podemos, sí. A mí me cuentan personas muy cercanas a Calvente que incluso él está en un punto que lo está pasando muy mal, porque ya no solamente está recibiendo coacciones el personal, sino que también su familia. Tiene una niña menor de edad y también su familia, y que incluso que él está pasando bastante miedo y que no sabemos si mañana va a declarar. Es decir, igual mañana decide no contar nada por estas técnicas napoleónicas, estas técnicas de la mafia italiana napolitanas, no napoleónicas. Que me equivoco. Napoleón era mucho más claro. Me equivoco. Confuché un poquito menos. Jesús Trillo, que nos vamos a lo de Ciudadanos. No, yo lo que quería manifestar es que, por un lado, los 2 fiscales tienen incluso obligación de abstenerse, porque la causa en la que están incursos es una de las que prevé la ley como causa de obligación de abstenerse, por tanto tienen que quitarse de medio de manera permanente, como bien dices tú. Y luego, por otro lado, el que hayan dedicado a Alejandro Luzón al tema, me parece que no es precisamente un fiscal muy suave, es decir, que él, por lo menos, y coincido contigo, Javier, es un hombre que tiene acreditada solvencia como un fiscal, ¿no? Es decir, por tanto... Pero a ver si va a arremeter contra Calvente en lugar de contra la presunta persona que presuntamente cometió un delito. Hay que decir muchas veces presunta, porque si no te ponen... En última instancia, final, esto no te olvides que también depende del juez, es decir, que en alguna medida quien toma la última decisión sobre la investigación o no investigación, etcétera, es el juez. Bueno, veremos, en fin. Introducía, Javier Horcajo, otro tema que ha sido una de las grandes sorpresas de la jornada, desde mi punto de vista, la sorpresa de la sesión del Congreso de hoy, que ha sido ver cómo Sánchez arremetía sin piedad contra Ciudadanos. Después de todo lo que hemos estado viendo todos estos meses, del intento perpetuo de Ciudadanos por acercarse como partido útil al gobierno, se han encontrado, bueno, nos lo cuenta María Ariza. La ambivalencia de Sánchez hacia el Partido Naranja empieza a dejar desconcertados a los propios miembros del partido, algo que ya no sorprende porque el presidente del gobierno se vende fácilmente a unos y otros. Eso sí, no mencionemos a la ultraderecha, esa no entra en sus planes, pero en sus favoritismos sí que cabe todo lo demás. Cabe igual que se escapa, que es precisamente lo que le está sucediendo a Ciudadanos. El delegado del gobierno en Madrid, José Manuel Franco, explicaba ayer en una entrevista en la cadena SER que el Partido Socialista estudiaría proponer a una persona no socialista para la presidencia de la Comunidad de Madrid en una futurible moción de censura con tal de desalojar a la actual presidenta Isabel Díaz Ayuso. Ese acercamiento, sumado al llevado a cabo con motivo de las negociaciones de los presupuestos generales del Estado, quizás había hecho creer a los miembros del Partido Naranja que su arrastre había llegado a buen puerto, pero tras todo ello parece que Sánchez ha cambiado de opinión y lo ha hecho en directo. El presidente del gobierno ha vuelto a demostrar en el Congreso que su palabra está supeditada a la jugada política al contestar al portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, con la siguiente intervención. Señor Rufián, yo no voy a responder por Ciudadanos. Lo que sí que le puedo garantizar es que Ciudadanos ya eligió. Eligió el pasado 26 de mayo. Fíjese, el Partido Socialista ganó en Madrid y gobierna el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos y de la ultraderecha. Ganó en Andalucía y gobierna el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos y de la ultraderecha. Ganó en Murcia y gobierna el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos y de la ultraderecha. Ganó en Castilla y León y gobierna con el apoyo, o mejor dicho, el Partido Popular con el apoyo de Ciudadanos. Es decir, Ciudadanos ya ha elegido. Ciudadanos claramente no se ha salido de la foto de Colón. Las palabras del presidente del gobierno enseguida han causado estupor en la sección naranja del hemiciclo, y es que la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, y su portavoz Edmundo Val se han inquietado en sus respectivos escaños, mostrando su malestar plasmado más tarde en la intervención de Arrimadas en el mismo pleno. Señora presidenta, después de escuchar a Bildu y al señor Sánchez ayer en el Senado, le pido al Gobierno que muestre más empatía con las víctimas de ETA que con sus verdugos, que les debería dar vergüenza.
Más allá de la vergüenza, Arrimadas no ha querido pronunciarse de forma expresa sobre el desprecio de su posible socio presupuestario, ambiente más caldeado que nunca en la vuelta al Congreso. Luego hablaremos de la cosa esa etarra, pero en todo caso, vamos a ver, aquí solo hay una duda. ¿La reacción furibunda de Pedro Sánchez contra Ciudadanos obedece a la estrategia para hacerse con Madrid o no? ¿O es que sencillamente ya no le hace falta? Javier Horcajo levanta la mano. Antes, paréntesis, la foto de Colón es la de la manifestación que hubo en Colón y que fue, por cierto, uno de los mayores éxitos de audiencia de esta casa, que la retransmitió íntegra, ¿verdad? Hay que recordar que contra el separatismo catalán. Por esto que decía Alejo Vidal Cuadras de los ritornelos, ¿verdad?, que utiliza la izquierda, han conseguido que la foto de Colón sea, no sé, como el Parteitag de Nuremberg, ¿verdad? No. O sea, era una manifestación que con toda seguridad muchos millones de españoles estuvieron con ella. Pero en fin. Y que esté en el recuerdo del presidente quiere decir que le hizo mucho daño esa foto de Colón, no quiere decir otra cosa. Vamos a ver, ¿en qué está Sánchez? Sánchez es un tipo enormemente mezquino, es un tipo de muy poco de fiar, y esto obedece pura y duramente a que en Esquerra el no a los presupuestos se ha vuelto bueno, ya más adelante veremos. Y, hombre, si tiene el pacto de legislatura y tiene el pacto de la moción de censura y lo puede mantener, no necesita Ciudadanos. Y este guiño se lo hace a Esquerra Republicana. Ya, este Ciudadanos está. Yo pienso lo mismo, que no tiene que ver con Madrid. Es verdad que a la señora Arrimadas se le queda cara de nutria, eso sí, con mascarilla, pero cara de nutria, y que le dice a Edmundo Val, ¿pero esto a qué viene? ¿A qué viene esto en estos momentos? Bueno, viene a que, claro, ella ha aceptado un sistema en el que el señor que extiende los certificados de progresía, pues ahora no se los van a dar. ¿Por qué? Pues porque el señor a lo mejor cambiaría de planteamiento si viera que con Ciudadanos puede arañar la Comunidad de Madrid. Pero si no, no le interesa en nada a Ciudadanos. Lo que pasa es que es su opción B. Mientras Esquerra diga no, pues va a mantener ahí un rescoldo, pero en realidad él lo que quiere es revalidar su mayoría, la que le llevó a Moncloa, y es lo fácil, y ahí se queda. Lo que pasa es que, a ver, Ciudadanos está sufriendo las consecuencias de un fenómeno que es bien conocido, que es que hay errores de tal magnitud que su rectificación posterior es imposible. El gran error de Ciudadanos, histórico, fue desaprovechar el momento en que, con más de 50 escaños, podía haber impedido un gobierno como el que ahora estamos padeciendo, ¿no? Como Sánchez es un odre vacío que lo puedes llenar igual de agua putrefacta que de esencias perfumadas, porque él le es igual. Él, mientras esté en la Moncloa, todo lo demás le trae absolutamente al fresco. Entonces, en ese momento, Albert Rivera, que quería ser el gran líder de centro-derecha y reemplazar al PP, pues se instaló en esa cerrazón y nos ha llevado a lo que ahora estamos sufriendo. Arrimadas, consciente de ese error, entre otras razones, porque se ha hablado tanto y se ha escrito tanto y se ha machacado tanto sobre este error que, en fin, lo han entendido Ciudadanos, ha querido rectificar y ahora demostrar que es útil, ¿no? Somos útiles, pero claro, cuando eres útil con 10 diputados, pues ya eres muy poco útil. Y entonces lo que está haciendo Sánchez, como hace siempre, es jugar con Ciudadanos. Está jugando al gato y al ratón y de repente nos hace la rosca y hoy les acaba de dar una bofetada en público que los ha dejado crujidos, ¿no? Entonces, por desgracia, Ciudadanos tiene poco margen de maniobra. Ahora, al final, pues Sánchez hará lo que hace siempre. No le van a quedar ni las siglas en esa Ciudadanos. Es lo que Sánchez hará lo que le convenga. Yo creo que aquí, y perdonar la expresión, pero vamos, yo creo que aquí Roma no paga traidores, ¿no? Es decir, que Sánchez pues le ha dicho lo que se merece, sencillamente. Y se la merecía, ¿eh? Y tienes toda la razón, es decir, hay errores que no se pueden rectificar, pero más incluso que el error de
de Albert Rivera es el error de ella misma. Es decir, el error de ella misma cuando ganó unas elecciones en Cataluña y no fue capaz de presentar una moción de censura poniendo de manifiesto ante el mundo entero que había otra Cataluña. Que había otra Cataluña. Ese sí que es un error grave. Por tanto, que ahora le pase esto, pues es sencillamente pasarle la factura y Sánchez decir Roma no paga traidores, eso es todo, ¿no? Teresa Gómez. Yo estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho y además me sumo a lo que acaba de decir Horcajo, que no le van a quedar ni las siglas. No, creo que vamos, le queda poquito tiempo para desaparecer. Y lo que sí creo que es que Albert Rivera me da la impresión que va a volver a la política a reinvertir. Hoy estoy reinventándose. lenta, ¿eh? Estás pensando en Calvente. Estás pensando en Calvente toda la noche. Se va a reinventar. Eso es. Y creo que va a volver a la política con un nuevo partido político. Fíjate. Madre mía, si no, capaz de eso es. Pero también creo que él no ha pensado realmente en su partido político, porque si lo hubiese hecho, hubiese dimitido mucho antes. Es decir, no hubiese esperado hasta el final para irse de primera fila. No sé. Es el típico, yo me sacrifico por vosotros mientras acuchillas al mismo tiempo a todos los que... Claro, cuando yo ya sabía que el partido estaba muerto, es cuando ha dicho, bueno, ahora me voy. ¿Por qué? Porque no quiere verlo caer. Ya. En fin, veremos. Nosotros de momento lo que vamos a ver es una mínima pausa porque tenemos que contar la que montó ayer Pedro Sánchez con el profundo dolor que sentía por el suicidio de un preso de ETA, que se ha suicidado, o sea, no ha sido, en fin, bueno, vale. Lo vamos a ver de inmediato. Antes yo quiero contar una cosa. Nosotros estamos aquí contando todas estas historias, al margen de lo que cuentan todos los demás, al margen de las presiones de la banca y de los gobiernos, y de todo, porque somos libres y lo somos gracias a usted. Y queremos seguir siéndolo para que usted siga teniendo una ventana libre que abrir y ver esto. Y si no le gusta, la cierra, pero si se queda, que sepa que es gracias a todos los que, como usted, nos están apoyando. Y a usted, que no nos apoya todavía, le pedimos que lo haga, porque es la única forma, y más en estos tiempos que vienen, de seguir vivos y siendo una voz alternativa a la de este poder que cada vez se nos hace más ominoso. 916162464. Llame usted en cualquier momento, si no hay nadie en la oficina le devuelven la llamada porque el número de teléfono se queda registrado y le explican cómo funciona. Verá que es muy barato, que es muy sencillo y tendrá usted su propia televisión, mire, como Soros y como toda esa gente. Nosotros, que queremos ser su televisión. Pausa para la publicidad y a la vuelta nos vamos a la proetarrez de Pedro Sánchez. 22 horas 54 minutos, estamos de vuelta, vamos con lo que le contaba. Vamos a ver, ayer Pedro Sánchez en el Senado, o sea, que no se le escapara en un micrófono, no, en el Senado dijo esto. Me quería referir al caso de Igor González Sola, al preso de la banda ETA, que se suicidó la semana pasada en la cárcel donostiarra de Martutene, ¿no? Y quiero antes que nada decir algo obvio y es lamentar profundamente su muerte. Lo lamento. Se lo decía a los senadores de Bildu. Estaba muy condolido Pedro Sánchez por la muerte de Igor, por el suicidio de Igor. Ojo con el lenguaje gestual. Lo habéis visto, ¿no? Tengo que deciros que lo lamento. Es muy importante esa cabeza gacha, esa humillación ante... Que luego se ha visto continuada hoy con Marlaska, que sin venir a cuento dice, oye, que señores de Bildu, que hay 93 presos etarras que han recibido beneficios penitenciarios. A ver si llevamos bien la cuenta, ¿no? Sí. Y esto es sencillamente una actuación que produce absolutamente vergüenza, porque le llama a la banda ETA sin decir qué tipo de banda es, que luego lo recoge por ahí Teodoro, ¿no? Es verdad, no es la banda del empastre, es una banda terrorista, ¿no? Digo yo que el presidente de un gobierno y de un partido que tiene un montón de muertos por la banda terrorista, esto es indignante. Lo que pasa es que en su partido no hay voces discrepantes, como sabéis, pero bueno, la cuestión es, esto es una vergüenza que diga esto el presidente del gobierno y sobre todo lo olvido, porque vamos a ver, ¿quién es el que se ha suicidado en una cárcel Martutene en San Sebastián? Pues un tío que fue capital, que si se hubiera suicidado hace 30 años, no habría matado a Ángel Blanco, no habría muerto. O sea que vamos a ver de lo que hablamos y con qué propiedad hablamos. No, pero él está en su cálculo. Su cálculo es agradar a Bildu. Yo creo que hemos tenido muchas ocasiones ya de comprobar que Pedro Sánchez es un ser totalmente amoral e incluso
muchas veces abyecto. Pero lo de hoy es la prueba definitiva. O sea, esta escena que acabamos de ver, esto provoca náuseas en cualquier persona medianamente bien conformada éticamente y estéticamente. O sea, es algo asqueroso lo que ha hecho, de una vileza. Mira, en el año 1981, el IRA se puso en huelga de hambre. Los presos del IRA, que estaban en Gran Bretaña, se pusieron en huelga de hambre. Y empezaron a ponerse muy graves, en coma, tal, y pedían una serie de cosas. Pedían no llevar uniforme de presidiario, pedían poderse asociar entre ellos en la cárcel, pedían no tener que trabajar, porque sabéis que en las cárceles británicas en esa época era obligatorio el trabajar. Y otras reivindicaciones sobre visitas, sobre enviar cartas y tal. Y la señora Thatcher no cedió. Y empezaron a morirse. Y llegaron a morir 10. Hasta que pararon la huelga de hambre, claro. Porque las familias de los que iban a morir los siguientes ya, digamos, hablaron con la dirección del IRA y se rebelaron y dijeron, basta ya de esto. Porque eran chicos, muchos de ellos muy jóvenes, ¿no? Bueno, el primero que murió se llamaba Bobby Sands. No sé si os acordáis de Bobby Sands. Bueno, Bobby Sands murió el primero y era diputado en los comunes. Había sido elegido en una circunscripción de Irlanda del Norte, había sido elegido estando en la cárcel, porque la ley británica le permitía que fuera candidato, pero sin salir de la cárcel, claro. Y salió elegido. Y en los comunes, el día que murió el primero de los 10, se montó gran revuelo y algunas buenas almas de la House of Commons dijeron, oh, hombre, señora primera ministra, en fin, quizá deberíamos, en fin, aflojar un poco. ¿Y sabéis lo que contestó? Contestó, el fallecido era un criminal convicto y él pudo elegir la forma de morir, cosa que no pudieron hacer sus muchas víctimas. Y pasó a otro tema. Eso es un primer ministro o una primer ministro. Eso es un político de raza, con principios, con seriedad, con altura y con coraje. Él pudo elegir cómo morir. No pudieron hacerlo. Y nosotros tenemos que aguantar. Nosotros tenemos este que aguantar, Alejo, denigrante. Sí, el espectáculo que va dirigido a mucho más que granjearse el voto de Bildu. Va dirigido a blanquear enteramente todo lo que ETA ha significado para construir un país que en realidad no existió nunca. A blanquear el crimen. Sí. Ahora, por cierto, es curioso que entre hoy y hace 2 días Sánchez está adquiriendo una radicalidad de izquierda tremenda. Es decir, que se apunta a Bildu, se apunta a todo, desprecia a Ciudadanos, desprecia al Partido Popular. Es decir, yo no sé, igual es que ha descubierto de nuevo el pacto, ha recuperado el pacto de investidura para los presupuestos o algo parecido. Eso por supuesto, en él, hombre, y que tiene a Podemos muerto. Huele a eso. Es decir, que, porque para él no hace nada así. Va por ahí. En fin, bueno, hemos empezado el programa hablando del coronavirus con el doctor Vicente Soriano. Habitualmente, sabe usted, aquí lo tratamos todos los días con el doctor Burgueño también. Vamos contando lo que pasa. Tratamos de dar toda la información posible. La damos desde el punto de vista, en fin, más crítico que sabemos, porque es que es lo que hay que hacer, es nuestra obligación. Y cuando las cosas funcionan mal, lo subrayamos. Y así hemos subrayado desde el principio de esta pesadilla, allá por el mes de marzo, que Fernando Simón evidentemente no era el hombre. Luego nos hemos enterado de muchísimas cosas, muchísimo peores algunas de ellas, como por ejemplo que el gobierno invocara como autoridad para tomar decisiones administrativas a un comité de expertos que no existió nunca. Y que es una auténtica vergüenza, porque esto que he dicho así, bueno, en fin, en frío, digo, bueno, qué barbaridad. Qué barbaridad, son 50.000 muertos, que se dice pronto. Es que estamos hablando al final de eso, es decir, la frivolidad política
y el convertir a alguien como, por ejemplo, Fernando Simón en objeto de camisetas, cool, ¿verdad? Sería una gracieta si no fuera por tanto muerto como hay detrás. Y ahora viene una segunda ola con toda seguridad, como ha explicado el doctor Soriano, entre otras cosas, por la reincorporación masiva de la gente a sus sitios. Bueno, y además sabemos que la cosa viene fastidiadilla. Y seguimos teniendo al frente del dispositivo a un señor que no actúa como médico, nunca, actúa como portavoz político, no hay un comité de expertos que sepamos, y visto lo visto, más vale que no lo haya, y lo que cualquier ciudadano español se pregunta es, pero vamos a ver esto, ¿qué carajales? Tan complicado es en España, que tiene un sistema sanitario, no diremos que el mejor del mundo, porque ya hemos visto que no, pero en fin, con gente más que sobresaliente, ¿verdad? Tan difícil es encontrar 10 hombres justos, ¿verdad? Hombres y mujeres, que luego se enfaden en el Montero. Que lleven un comité técnico que dirija todo esto y que lo gobierne, y que dejemos incongruencias tan absurdas como esa de que otros países, el virus solo actúe en todos. Claro. Bueno, pues esta que decimos nosotros lo dicen muy particularmente la mayor parte de los médicos, que además son los que a pie de obra sufren las consecuencias de la ola más directamente que nadie. Y en los últimos días, varias plataformas, entre ellas la Confederación Estatal de Sindicatos de Médicos, ha dicho, oiga, ya está bien. Si Simón hubiera hecho esto como médico, le habrían echado ya de la carrera. Ahora, lo ha hecho como político, por eso ha podido... Pero no necesitamos políticos, ya los hemos visto antes en las Cortes, necesitamos médicos. Se puede crear ese comité. ¿Hay alguien al otro lado que diga, tienen ustedes razón? Don Tomás Toranzo, presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos de España. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. No sé si lo he explicado bien, pero lo he explicado como lo siento, la verdad. ¿Qué quiere usted que le diga? Yo creo que lo ha explicado muy bien. Nosotros desde el principio, pues con otras organizaciones profesionales con los que trabajamos conjuntamente, que formamos lo que se llama el Foro de la Profesión, donde está la Organización Médica Colegial, la Federación de Asociaciones Científico-Médicos de España, la Conferencia de Decanos, el miembros del Consejo Nacional de Especialidades, un grupo de los estudiantes, la Confederación Estatal de Estudiantes de Medicina y el Sindicato Médico, pues ya pedíamos la presencia de profesionales independientes en el asesoramiento de las decisiones que se estaban tomando respecto a la pandemia cuando empezaba. En aquel momento, durante toda la pandemia, a la profesión no se la ha escuchado en absoluto. Y viendo las declaraciones que hacía Fernando Simón, pues estábamos evidentemente preocupados porque, aparte de contradictorias, eran totalmente ajenas o huérfanas de evidencia científica, y decían lo contrario de lo que se conocía. Una enfermedad que se conocía, que se sabía que era por transmisión aérea, fundamentalmente, también estaba por contacto, podía hacerse, pero fundamentalmente la vía aérea, pues una de las características para protegerse eran, aparte de todos los EPIs, sistemas de protección personal, eran las mascarillas, ¿no? Pues llamaba la atención que él no las recomendó, dijo que no hacían falta, podía tener poca información, pero claro, cuando ya confiesa que no ha recomendado las mascarillas porque no había, pues hombre, eso ya es raya con el delito, ¿no? Entonces, viendo que era médico, empezamos a investigar, a pensar que evidentemente alguien que tenía que ponerle coto a esto, porque el gobierno, desde luego, le estaba rentabilizando muy bien y no le iba a poner ninguna cortapisa, y ya le estamos viendo a sus actuaciones, y pensamos que la Comisión Deontológica, pues que es un órgano de control de la profesión, desde el punto de vista de la ética y de la deontología, podía tener algo que hacer. Claro, cuando empezamos a ver qué es lo que se podía hacer, nos damos cuenta, viendo el catálogo de puestos de trabajo del Ministerio de Sanidad, que es un cargo de libre designación, con un alto nivel, el máximo nivel de complemento de destino, el nivel 30, que cobra, pues tiene un complemento de destino de 26.000 euros anuales, el máximo, en este complemento, y que no tiene ningún requisito de titulación, simplemente tiene que ser un funcionario, un empleado público del grupo A1, pero puede ser lo mismo médico, puede ser filósofo, puede ser economista o cualquier otra cosa. Y entonces no se le podía sancionar, y es cuando damos la voz de alarma y bueno, pues vemos, además constatamos que el famoso comité que han comentado antes, en el que se aparaban las decisiones, también nos enteramos que no existe. Bueno, pues evidentemente no nos extraña nada los resultados que han tenido
la pandemia en España, en el que lideramos el desastre mundial, pues algo tendrá que ver cómo se ha estado gestionando. Y por eso se pedía un comité de expertos independientes, además de que auditase y viese dónde estaban los errores que se habían podido cometer para mejorarlos y corregirlos en los siguientes brotes o las oleadas que pudiese venir y que ya vemos que están viniendo, pues evidentemente había que hacer algo más, que no solo era simplemente esto que se pedía desde muchos foros, sino que hacía falta que las decisiones técnicas en el Ministerio se tomasen por personas con la cualificación y con las competencias adecuadas. Y esto, pues, no existía en ese momento. ¿Y alguien ha contestado? Es decir, ¿existe la posibilidad de que ese órgano, que es, en fin, elemental, surja en España alguna vez, 6 meses y 50.000 muertos después? Pues no ha habido nadie que haya escuchado, nadie ha respondido y nos tememos que nadie va a responder. El Fernando Simón, es que me niego a llamarle doctor porque, aunque él es médico, no está actuando como tal, ¿no? Pues Fernando Simón está totalmente respaldado, parece que va a seguir así, además casi ya es objeto de culto, como comentaba antes, pues en fin, no parece que esto tenga mucho sentido y como tampoco nos extraña por el enrocamiento que hace habitualmente el Ministerio y el Gobierno en todas las decisiones, yo creo que se siente totalmente impune, tal y como está en este momento en nuestro país, y pueden hacer una cosa a la contraria, lo que les dé la gana, además con una ocultación sistemática de la información. Y bueno, pues aquí es difícil que se puedan corregir los errores si no nos permiten ni siquiera evaluar lo que se está haciendo, aunque solo sea con el ánimo de corregir. Porque ya señalar culpables, yo creo que todo el mundo sabe dónde están los errores. Muchos son políticos, habrá que pasar la factura correspondiente en la forma que corresponde exigir las responsabilidades políticas, pero lo que hace falta es tomar decisiones para que una cuestión de salud pública, como es la enfermedad por coronavirus, la COVID-19, pues no tenga los efectos devastadores que tuvo la primera oleada. Si no se corrigen, seguiremos con los mismos errores y tropezando en la misma piedra y, bueno, pues en una circunstancia similar. ¿Esa instancia permitiría, por ejemplo, coordinar mejor a las comunidades autónomas? Se me ocurre, que es una cosa que... Pues hombre, eso sería una cosa fundamental. Era lamentable en plena pandemia en aquellas comunidades que tenían una gran afectación, que tenían los sistemas sanitarios totalmente colapsados, pues aunque eran comunidades vecinas, la colaboración entre ellas era prácticamente nula. Ha habido una descoordinación, una falta de planificación tremenda y eso son cosas que hay que corregir, aparte de tener una previsión en cuanto a dotación de material de protección, porque desde luego no es admisible el número tan grande de afectados entre las distintas profesiones sanitarias, concretamente de médicos, me parece que van 62 muertos, la semana pasada falleció una enfermera, todas personas relacionadas directamente con la asistencia, y esto no puede ser. Nosotros como organización denunciamos la falta de previsión que había habido al principio, no es que no hubiese mascarillas, es que no había EPI, no había PCR, no había reactivos para detectar a los portadores, cuando sabíamos desde el principio, por el caso del famoso crucero que estuvo bloqueado en Yokohama, que casi un 40% eran portadores asintomáticos. O sea, los portadores asintomáticos no es una cosa que se haya descubierto en este momento, se sabía desde el principio y era fundamental la detección. Pues los criterios políticos ante la carencia de material, de la falta de previsión, pues yo creo que trataron de tapar todo y bueno, pues si no venías de China no te hacían la PCR, si no estabas casi en estado premortem no te hacían ninguna cosa y era muy difícil pues así controlar la pandemia. Afortunadamente en este momento se han ido corrigiendo cosas, no estamos como entonces, estamos más preparados porque de la experiencia se aprende, pero la experiencia profesional, a los que nos escuchan, y ahora pues están haciendo muchas más PCRs, aunque todavía hay problemas, todavía hay muchos sitios, muchos servicios de salud donde se hace la PCR y se informa del resultado a los 5 o 6 días, mientras el portador teórico no está confinado porque no hay un control eficaz de las personas que portan los virus. Entonces, estamos en una situación que no nos extraña en absoluto que la segunda oleada, que en muchos sitios ya es una evidencia, pues pueda hacer, no a lo mejor los estragos que la vez anterior, pero a poco que nos descuidemos estamos en las mismas. Don Tomás Toranzo, bueno, pues que sepa usted que cuentan absolutamente con nuestro respaldo en lo que parece una petición enteramente lógica. Es decir, que una comisión de expertos se haga cargo de la gestión del mayor problema colectivo que hemos tenido desde hace... Es que quería comentarle que es que lo que llama la atención es que habiendo expertos en España,
se ha insistido desde todas las organizaciones en ponernos a disposición, o ponerse, yo no soy un experto como es lógico, que ponerse a disposición, y es que no quieren escuchar, están con otras intenciones, yo no sé qué consignas tienen o qué otros intereses se barajan aquí, pero desde luego no es admisible que sigamos esperando a que se nos llame para poner nuestro mejor conocimiento a disposición de los ciudadanos. Don Tomás Toranzo, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros aquí en El Gato al Agua. Buenas noches. Un saludo muy cordial, gracias. Javier Horcajo, la verdad es que solo el enunciado del problema... Algunas precisiones. Bueno, en primer lugar, el doctor Simón no hizo el MIR. El doctor Simón nunca ha tenido plaza en la Seguridad Social. El doctor Simón se fue con Médicos Sin Fronteras o algo por el estilo a África, y cuando volvió fue el Partido Popular, su señora se apellida Romay Beccaria, no sé si esto os dice algo, fue en concreto la ministra de Sanidad, Ana Pastor, la que lo cobijó en el Ministerio de Sanidad, donde no tendría por qué estar. Y luego fue otra diputada, otra famosa ministra del PP, Ana Mato, la que le nombró jefe de alertas sanitarias, y luego le tocó lo del ébola. Pero lo del ébola no tenía nada que ver con esto. Dicen los expertos... Un perro. Dicen los expertos que él atacó el COVID como si fuera el ébola, y que ahí está buena parte del error. Yo quiero denunciar una cosa porque me toca en lo más hondo, porque hemos estado en esta casa 4 meses partiéndonos la cara contando que el protocolo de actuación de los enfermos del COVID y que el protocolo de las residencias de ancianos lo firmaron 11 supuestos expertos, dirigidos por el doctor Simón. Me quedan 10, de los cuales había 3 que eran médicos internos y residentes. ¿Qué van a decir cuando les dicen, oye, no, por aquí? Y otros 3 eran contratados de una empresa pública que se llama Traxa. ¿Y estos qué van a decir? ¿Le van a llevar la contraria al que venga y diga que se haga la cosa de esta otra manera? En este tiempo que estamos todavía sufriendo, ha habido un manto de cobardía extraordinario, donde se ha hecho trizas el juramento hipocrático, donde se ha tratado a un cliente por teléfono. Yo le llamo cliente, le podría llamar paciente, pero uno que está en la Seguridad Social es cliente de la Seguridad Social y no se merece que le diagnostiquen por teléfono. Y centenares de miles de casos de personas que han estado días y días llamando sin obtener siquiera eso. En este periodo hemos tenido gente que cuando llegaban a un hospital tenían un triaje ejecutado por enfermeros o enfermeras, pero no por médicos. ¿Usted qué edad tiene? 85. Pues mire, lo siento, pero aquí no tenemos para usted. Los paliativos a granel, como si esto no importara. Mientras eso sucedía, no se ha oído una voz del mundo de los colegios de médicos de España que dijera, ya está bien de tanta porquería haciendo las cosas. Porque yo les reconozco su actitud, la de muchos, que se han sacrificado mucho, que muchos han dado la vida. Claro que sí, que se lo reconozco. Pero al mismo tiempo hay que reconocer que ha habido un manto de cobardía extraordinario. Los centros de investigación de este país se cerraron. Cierto. Y hasta que un valiente que se llama Mariano Barbacid salió y dijo, pero vamos a ver, ¿cómo cerráis los sitios en los que podemos diseñar respiradores, tratamientos, etcétera, etcétera, etcétera? No se empezaron a abrir con mucha lentitud y 3 meses después. Y todo lo demás, por motivos pecuniarios en algunos casos, por cobardía, por no llevar pues la carga de la prueba, le han negado a la sociedad española un elemento central de contraste de las opiniones de los tratamientos que se dan. Y sigue sucediendo, porque ahora mismo yo no me explico cómo no hay nadie que nos está contando cuáles son los efectos inducidos de un largo tratamiento por COVID. Hoy ha muerto un señor después de estar 141 días en la UCI. Al día siguiente sale de la UCI y muerte súbita. No, pero vamos a ver. Y los que son tratados y les destrozan el riñón o tienen problemas de hígado o tienen trombosis o tienen problemas cardíacos, todos estos, ¿cuándo nos van a contar de verdad qué es lo que tienen entre manos? Por eso necesitamos voces de contraste. Y por eso necesitamos ese comité del que hablar con todo el sentido del mundo, señor Toranzo. Pausa para la publicidad. A la vuelta, vamos a la cosa económica. Impuestos. Francia los baja. Francia, que es, vamos, un infierno fiscal, los baja. Aquí, ¿para qué? Para salir de la crisis. Aquí, para salir de la crisis, los subimos.
¿Cree usted que nuestro gobierno, mire por ejemplo a María Jesús Montero, es más listo que el gobierno francés? ¿De verdad? A la vuelta contestamos a la pregunta. ...23 horas 20 minutos, 1 hora menos en Canarias, estamos de vuelta y vamos a la parte económica que como usted bien sabe, es más importante que ninguna otra con toda la que está cayendo. Bueno, si ha visto usted el pulso económico de Horcajo, y si no, mal hecho, hay que verlo, se habrá enterado de que de todos los países de la OCDE, que parece que crecen, España se descuelga. Estamos peor que todos los demás, peor que todos los demás. Otros sí. Usted habrá visto que nos hace falta el dinero europeo, vamos, como el comer y nunca mejor dicho. Y todo el mundo fía en que ese dinero nos va a sacar de pobres, o por lo menos nos va a salvar la vida. Razón por la cual Pedro Sánchez lleva insistiendo desde hace no sé cuánto tiempo en que es fundamental aprobar unos presupuestos generales del Estado con el mayor consenso posible, porque ese dinero está vinculado a que haya unos presupuestos. Bueno, y todos nos lo habíamos creído. Y entonces de repente aparece el diario El Mundo y pregunta a la Comisión Europea hoy, oiga, ¿esto es verdad que es así? Y no es así. Creo que ha sido hoy mismo cuando Sánchez lo ha dicho. Vamos a verlo. Porque evidentemente es inédita y sin precedentes la crisis que estamos atravesando. Y prevé una financiación para nuestro país durante los próximos 6 años de 140.000 millones de euros. 140.000 millones de euros, de los cuales más de 70.000 millones de euros van a ser transferencias y el resto préstamos. Y ahí, señorías, reside una gran oportunidad. Una gran oportunidad porque este fondo no se puede abordar sin unos presupuestos en España con carácter inmediato. Los presupuestos generales del Estado son el tronco que permite canalizar los recursos procedentes de la Unión Europea. Desvincularlos sería una grave irresponsabilidad. Bueno, pues todo mentira, una vez más. Todo mentira una vez más. Claro, todo mentira sobre la base de un error fundamental de país poco serio. El dinero que llegue de Europa no va a alcanzar. Tú tienes que implementar ese dinero con una cantidad bastante mayor, una proporción 60-40, que es lo que han hecho los franceses, me parece razonable. Ahora lo vamos a ver en detalle, sí. Con un dinero que, vamos a ver, el concepto de lo que llega de Europa, a Europa le interesan algunas cosas y otras no le importan porque no son cosas suyas. Pues las energías renovables, el planteamiento de no sé qué... La digitalización... Todo eso está muy bien, sí. Pero lo que necesita España no es dinero para actividades que ahora mismo no existen. Lo que necesita es dinero para apuntalar las que sí existen. Al señor de la calle que tiene un negocio, a la pequeña empresa, a todos esos que ahora no tienen liquidez y sobre todo no tienen certeza de nada, porque este gobierno les ha incumplido en todo. Y no saben qué pasarán con esos trabajadores que están en el ERTE esperando a ver si pueden ser o no despedidos y cómo va a ser el precio de ese despido. No pueden hacer cálculos sobre nada, van a ciegas completamente. Así es que menos hablar del dinero europeo, desde luego no tiene nada que ver con los presupuestos, como le ha dejado claro la Comisión, y más empezar a pensar en la realidad, mirarnos al espejo, ¿qué necesita este país? Mantener la poca actividad que queda en pie, mantenerla a toda costa. En eso están en Alemania están en trabajar un día menos, para ver si hay más gente que se incorpora a la actividad laboral. Bueno, aquí nada de nada de nada. Bueno, hay muchos países de Europa que han implementado rebajas fiscales, porque lo que dice la ciencia es que eso ¿cómo se combate? Pues se combate rebajando impuestos y permitiendo la actividad económica que tenga las mínimas cortapisas. Y atrayendo inversión, y no aquí aumentándola. Estamos en lo contrario. ¿Quién va a querer venir a este país si no hay seguridad jurídica en nada? Si los compromisos del gobierno no se sostienen ni en el corto, ni en el medio, ni en el largo plazo. Si estamos dando bandazos sobre si subimos impuestos, estamos dando bandazos sobre todo lo que se supone trascendente, primordial. El ejemplo del sector turístico, que hemos consentido que desaparezca sin hacer nada, sin generar unos corredores seguros, sin hacer una campaña de promoción en Europa, sin garantizar que al menos los grandes lugares de recepción turística están operativos en verano. Ahora tenemos el caso de Canarias. Canarias ahora empieza su temporada alta. Pues no va a poder venir nadie. No va a poder venir nadie. ¿Y el gobierno en eso qué? El problema de fondo es que para este gobierno un problema
de economía no se sustancia en la vida de las empresas. El empresario es el enemigo a batir. Ese es el problema de fondo. En Italia hay un plan de reestructuración o de reactivación económica que lo primero que dice es, oiga, esto depende de las empresas, vamos a ayudarlas. ¿Qué necesitan nuestras empresas? Y a partir de ahí se desdobla todo el plan y aquí, de actuación. Todo lo que se está pensando es contra la empresa. Claro. Por ejemplo, las subidas de impuestos van a ahogar a la empresa. La reforma laboral que tímidamente les daba un cierto margen de maniobra, hay que derogarla para que estén bien y rígidamente constreñidos y no puedan reaccionar ante la coyuntura. Entonces, claro, pero sí que hay una base, hay un sustrato ideológico, porque es un gobierno hostil a la empresa. Claro, y ellos no entienden que detrás de la empresa va el empleo. Eso no lo quieren entender. El empleo prefieren tenerlo, la pobreza bien socializada y bien dependiente de la paguita o del dinerito mínimo, aunque sea... Bueno, al estilo venezolano, vamos. Jesús Trillo. Hombre, yo creo que además la aplicación de estos fondos, como fueron los fondos FEDER, se realizará contra proyecto. Es decir, que tendrán que presentarse los respectivos proyectos para que se apliquen los fondos. Esto se entendió y lo hizo también España con los fondos FEDER, que en muchas ocasiones se llevó mucho más dinero porque otros países no se metían en ningún proyecto y España aprovechó muy bien esos fondos, como tú recordarás, en la época de Aznar fundamentalmente, ¿no? Y por tanto, ahora volverá a pasar igual, imagino que será el mismo volverá procedimiento. a pasar igual, no, será mucho peor, porque tú sabes dónde está la hacerlo. oficina que recoge los proyectos, pues no se ha creado. Y en noviembre empiezan a entregar proyectos. No, quiero decir, Javier, que el procedimiento o el protocolo dentro de Europa será exactamente igual. Pero como estos son unos incompetentes, pues probablemente vete a saber qué pasa. Igual no saben aprovechar. Bueno, la posibilidad de hecho, Bruselas abrió, recuerdo perfectamente, una línea de ayudas específicas para el turismo. Claro. Y España, asombrosamente, las dejó pasar. Ni estuvo. En fin, bueno. Lo de Francia que comentábamos. Vamos a ver, aquí hemos sacado, lo recordará usted, el gráfico de las ayudas de cada país europeo a las empresas durante la pandemia, el porcentaje. Y España era el que menos. De todos los países de la UE, de la Unión Europea, España era el que menos aportaba a sus empresas para que aguantaran el tirón. Y parece, por lo que se les ha oído decir, en fin, es verdad que de los presupuestos nadie sabe lo que va a haber, seguramente porque los dictará Bruselas, con lo cual aquí estamos un poco tocando el violón, pero el gobierno ha dejado muy clara su intención de que de bajar impuestos nada y seguramente subirlos todos los que pueda, y lo han dicho reiteradas veces. El último rifirrafe de la negociación, recuerde usted, fue quien en esas rimadas dijo que subir impuestos no, y Pablo Iglesias insistió al día siguiente que sí. Y ya hemos visto hoy en las Cortes lo que ha pasado, que los presupuestos serán con el PNV, con el Bildu, con la Esquerra, con Podemos. Bien, así que seguramente lo subirán. La pregunta ¿es la medida técnica adecuada? Porque podría ser que sí. Los impuestos a veces se suben, a veces se bajan, en fin, podría ser que sí, pero es que resulta que no, quiero decir. Todos los demás en el mundo están haciendo lo contrario. Lo cual nos obliga a pensar que Pedro Sánchez es tan listo que él ha visto claramente la solución que todos los demás son incapaces de ver, que es subir impuestos. Uno de los incapaces, es decir, alguien que ha bajado los impuestos, es Macron. Y en Francia la situación ahora mismo va a ser esta. El gobierno español se está quedando solo en su descabellada política de anunciar subidas de impuestos en plena crisis, porque Francia acaba de anunciar su plan de choque contra el coronavirus. Con proyecciones que apuntan a una caída del PIB cercana al 11%, los planes del Elíseo pasan por inyectar alrededor de 100.000 millones de euros en la economía del país, articulados a través de inversiones, subsidios y rebajas fiscales. Al contrario de lo que ocurre en España, nuestros vecinos franceses no tienen previsto revisar la presión fiscal al alza, sino que plantean su reducción a la baja. El primer ministro Jean Castex se ha comprometido a recuperar en menos de 2 años todo el empleo perdido por la pandemia.
En el pasado se han elevado los impuestos en momentos de crisis. No reproduciremos ese error. Aumentar los impuestos debilitaría nuestro crecimiento y enviaría señales negativas tanto a los hogares como a las empresas. Por tanto, no habrá un aumento de impuestos, sino un plan masivo y ambicioso basado en la competitividad, la cohesión social y la transición a una economía más sostenible. Para poner en perspectiva el alcance de las medidas anunciadas, Castex recordó que los 100.000 millones anunciados en 2020 suponen casi 4 veces más que los estímulos movilizados en la crisis de 2008 y equivalen casi a un tercio del presupuesto anual de las administraciones públicas. Es, por lo tanto, el plan más grande y masivo que se ha anunciado hasta ahora en Europa. También, al contrario que el gobierno español, los franceses se cuidan mucho de vender humo diciendo que la recuperación está en marcha. Macron ha reconocido que la salida de la recesión y el regreso a los niveles de producción anteriores a la pandemia no se producirá hasta 2022. El 40% del dinero necesario para financiar estas actuaciones saldrá de los fondos aprobados por la Unión Europea para combatir la crisis de la COVID-19. Aunque el desembolso de esos 40.000 millones no será inmediato, Francia aumentará inicialmente su endeudamiento público, que hoy ronda el 120% del PIB. No obstante, el gobierno estima que el impacto sobre la deuda no será significativo en el medio y largo plazo, puesto que el desbloqueo de los fondos comunitarios compensará las tensiones iniciales y el efecto sobre el crecimiento reducirá el peso relativo de la deuda. Las ayudas directas a familias o personas en situación de vulnerabilidad son apenas el 1% del presupuesto, mientras que el resto de los fondos está vinculado a líneas de apoyo directo a las empresas o reducciones de la fiscalidad aplicada al sector privado. Exactamente lo contrario del planteamiento que se ha hecho en España. Claro, aquí, mira, hace muchos años había dudas sobre este planteamiento rupturista que quiero decir que defendía en el Partido Popular un señor que no sé qué pasó, pero que desapareció del mismo, Daniel Lacalle. Sí. Daniel Lacalle es un economista muy prestigioso que sabe mucho de esto y que seguro que se inspiró en lo que le pasó a Ronald Reagan. Ronald Reagan se encuentra la economía plana en Estados Unidos y tiene un jefe de la oficina del presupuesto que se llamaba David Stockman, que convence al actor y al gabinete de que si queremos recaudar más, lo que hay que hacer es reducir los impuestos. ¿Por qué? Porque eso genera actividad y tendrás más actividad si recaudas por un 8, pero recaudas sobre una base imponible más amplia que si subes los impuestos, que entonces estaban en el 8 y se hablaba de subirlos al 12 en Estados Unidos. Bueno, llegó y a partir de ese momento, de lo que sentó en la práctica Stockman, ya nadie discute que este efecto es el efecto real sobre una economía, que cuando bajas impuestos generas empleo, eso es evidente, y generas actividad económica, que es de con lo cual aumentas ingresos. Pero sobre todo hay otro detalle, y es que si tú subes impuestos en una etapa fuertemente recesiva, acabas de matar al moribundo. Por supuesto. Sí, es decir, si hay una época en la que no tienes que subir impuestos, a ver, si la economía está creciendo al 5% y todo el mundo está ganando dinero y se está creando empleo, dices, oye, voy a subir un poquito los impuestos. Pero cuando estás derrumbándote, cuando el PIB va a caer aquí, ¿qué? ¿Un 18? ¿Un 18? Sí, sí. ¿18? Sí, sí. Pues, bueno, es más, suicida. Es que la sola idea de subir los impuestos en una etapa de derrumbe de la economía solo la puede tener o alguien que quiere acabar con el sistema económico de libre empresa o un tonto de baba, vamos, o sea, no hay otra posibilidad. Teresa Gómez, en el interior del Consejo de Ministros, Podemos quiere acabar con el sistema, evidentemente, es su política. Ellos no lo han ocultado nunca. Pablo Iglesias ha sonado varias veces de la cuestión del... Yo quiero recordar una cosa inquietante, y es que el mismo día que Pablo Iglesias dijo, no recuerdo en qué cadena de radio, creo que fue en radio, que había que subir los impuestos, y todo el mundo dijo, no, esto lo está diciendo porque tiene que contestar a sus bases, porque no sé cuántos. Dijo también que él tenía una alternativa para aprobar los presupuestos, que eran los Frankenstein. Lo que hemos visto hoy en el Congreso es que efectivamente los presupuestos se van a aprobar con el Frankenstein. ¿Tú crees que tiene fuerza suficiente ahora mismo como para imponer también una política fiscal más dura aún que la que ya él quiere imponer el PSOE? Yo creo que sorprendentemente Pablo Iglesias tiene más fuerza de la que nos imaginamos y creo
que si él realmente tiene ese objetivo de una manera u otra, piensa que Sánchez igual está equivocada, pero piensa que Sánchez necesita a su socio de gobierno siempre, para todo, para negociar una cosa, para negociar la renovación del Consejo, para negociar cualquier cosa, ¿no? Entonces, creo que sí, que tiene más fuerza de la que nosotros queremos ver, en cierto modo, porque tenemos miedo, ¿no?, a pensar que él tiene esa fuerza y que realmente puede implantar ese sistema económico que él quiere implantar, que es ahogar sobre todo a los autónomos y al pequeño empresario. Es decir, el subir los impuestos yo creo que es un error, y no soy experta económica ni mucho menos, pero tampoco creo que haga falta serlo para saber que el principal error para esto es subir los impuestos y apretar más aún al autónomo, que ahora mismo le está costando salir de esta crisis sanitaria que se ha derivado en una crisis económica. Y te lo digo porque mi familia es autónoma toda, entonces sé perfectamente cómo lo están pasando, y realmente el modelo que plantea Podemos no es el ideal para es el ideal para lo que él pretende. Es el ideal, claro, que es la dependencia de masas, efectivamente. Acabar con la economía de libre empresa. Yo creo que efectivamente lo que habéis dicho es... a mí no tiene vuelta de hoja. Pero no obstante, es curioso que el otro día el presidente del Gobierno, que hizo una comparecencia en televisión en la primera edición de un programa, que no me acuerdo cómo es, por las mañanas, se refirió a la comparecencia que a su vez había hecho en Radio Nacional de España el señor Iglesias. El señor Iglesias se quejaba de no haber sido informado de la fusión... Ahora hablaremos de esto, sí. De la fusión de Bankia y de... BBVA. Y de la Caixa. Y el presidente del Gobierno le dijo claramente a la locutora de televisión, cuando le planteó esta queja de Iglesias, le dijo, bueno, vamos a ver una cosa. Aparte de que esto es una cuestión que está establecida con reserva y confidencialidad y tal y cual, solamente se informó a los ministros económicos del Gobierno. Por tanto, no tiene nada que ver el señor Iglesias. Pero que él conocía, sin embargo. En consecuencia, el señor Iglesias, él no lo considera ministro económico ni nada que haya que ver con la economía. Lo de la fusión. Vamos a ver, con la fusión se le habían puesto los ojos golosos a Pablo Iglesias, porque por fin va a haber un gran banco público, claro. No, al final no va a ser eso. Al final va a ser otra cosa, como usted sabe. Ahora bien, hay un montón de dudas que siguen encima de la mesa. Y Javier Horcajo tiene muchas respuestas. Si le parece, vamos a recordar la operación, la fusión que va a ver nacer el primer banco nacional por volumen, porque el Santander es un banco internacional en realidad, el primer banco nacional, y que va a ser así. Se había esperado con ansia a lo largo de los últimos años, pero nadie imaginaba semejante bombazo económico en un momento en el que los titulares los llenaban el coronavirus y la vuelta al cole. La noticia saltó el pasado jueves noche. Estaban en marcha las negociaciones para fusionar Bankia y CaixaBank. Desde el jueves hasta hoy, el mercado en general ha destacado el lado positivo de esta acción, desde luego que no es el caso de Irene Montero ni de sus compañeros de partido. Respecto a lo primero, ya les hemos dicho, y así lo ha expresado nuestro secretario de Economía, nos parece una noticia preocupante la concentración bancaria. Tampoco el de los miles de empleados que se rifan el puesto y el sueldo entre tanta negociación y decisión, pero la fusión Caixa-Bankia ha sido en general una buena noticia. Y es que en torno a esta fusión de entidades bancarias aparecen un sinfín de porqués que usted podría preguntarse. ¿Por qué CaixaBank y Bankia estudian fusionarse? Transformación digital, baja rentabilidad, colchón de capital contra la morosidad y, a fin de cuentas, una lógica estratégica de reducir costes para afrontar la caída de ingresos en el sector. Esa sería la mejor manera de sintetizar el motor de las negociaciones. Pero más allá de esa razón, ¿a dónde lleva todo esto? Estamos ante el movimiento más importante en el sector bancario español desde la quiebra del Banco Popular, y de nuevo, usted podrá preguntarse por qué. Pues bien, hasta ahora el mayor banco español por el volumen de sus activos era BBVA. Le seguía CaixaBank y en tercera posición estaba Banco Santander. La creación del nuevo banco, aún sin nombre, cambia el podio, porque entre CaixaBank y Bankia sumarán activos por encima de los 600.000 millones. Y ante esto, muchos podrían llegar a la conclusión de que así el sector financiero español se convierte en un oligopolio, cuando en realidad ya lo era, si bien es cierto que desde ahora en muchas zonas de nuestro país la competencia real se dará entre los tres grandes. Hay demasiados temas encima de la mesa, demasiados intereses en juego, económicos pero también políticos, y demasiadas incógnitas
preguntas abiertas, como lo es la de qué pinta Podemos en el gobierno. Y es que si hay una cuestión en la que Podemos y su líder han incidido desde su llegada al poder, es en los ataques a los bancos y favores políticos a las entidades. Si la formación morada no rompe el pacto de gobierno, su credibilidad quedará muy dañada entre el electorado de izquierdas, aún más dañada. Muchos se han hecho ya la pregunta de quién será el siguiente en la cadena de operaciones societarias, pero mientras tanto continúan las negociaciones y seguimos a la espera de poner cara y nombre a lo que será el mayor banco de España. Javier Horcajo. Bueno, yo tengo la sensación, y me dicen que el día 13 de este mes va a quedar definitivamente soldada la fusión de CaixaBank y Bankia. Consejos se reunirán, tomarán la decisión y tal. Bueno, las fusiones se cosen con hilo blanco, pero se sobrilan con el hilo negro, del que nadie habla, ni antes, ni durante, ni después. Yo quiero contar dos cosas que no oiréis en ningún medio de comunicación en España. La primera, Goyri-Goizarri. Bueno, a Goyri-Goizarri, que tiene una acreditación dentro del Gota Financiero, que yo no voy a discutir, pero sí voy a discutir que en mayo del 2012 le dan 24.000 millones de todos los españoles y le dejan lo que fue Caja Madrid limpio y pulido. Es como si a uno de la Fórmula 1 a mitad de carrera le ponen un coche con motor nuevo y con las ruedas nuevas. Y el resto, por ejemplo, CaixaBank, que entonces se llamaba La Caixa, sigue con los problemas de digestión de Caja de Ahorros de Navarra, con los problemas de lo inmobiliario que cada uno los digerieron ellos, el Santander, el BBVA, CaixaBank o La Caixa, como queráis. A Goyri-Goizarri le ponen el coche con motor nuevo, con las ruedas nuevas, en 2012, estamos en 2020. ¿Qué ha hecho Goyri-Goizarri en Bankia después de llegar? Pues al tran-tran. O sea, no es el genio que se nos vende. O sea, vamos a ver, el fracaso de la gestión de Goyri-Goizarri en Bankia es un clamor en Europa. En España nadie habla de esto, pero en Europa sí, porque no ha sido lo imaginativo que se esperaba, porque no han diseñado su banca digital, porque tampoco tienen banca privada, porque están en lo que estaban, en Caja Madrid, pues bueno, pues tira que te va y tal. Sí, ha habido una guía virtuosa de la ejecutoria de la entidad, pero no la cosa brillante que se esperaba. No llegó ni a marcar podium al final de la carrera de la Fórmula 1. Dicho esto, La Caixa, voy a las puntadas o el sobrilado con hilo negro. Hay dos o tres elementos de carácter funcional de los que tampoco se habla, no se vayan a ofender los señores de CaixaBank, ¿no? Uno, que es un banco con muchas trampas, es un banco que tiene unos diques de contención, el banco depende de Criteria, pero después está la fundación, pero en fin, se han inventado no sé cuántas historias para que continúe mandando el mismo, que es Isidre Fainé, que manda allí desde antes de que adoptaran el logo que todos conocen, que está por las calles, ¿no? Bueno, oye, bien, de acuerdo. Entonces, este señor nombró un presidente, Jordi Gual, con el que, bueno, sus diferencias son no notorias. Lo siguiente, el señor Fainé pues debe tener ya cierto interés por ver cerca la jubilación, ¿no? Entonces, hay un componente personal que no se puede olvidar y que, bueno, pues Goyri-Goizarri se pone al frente y el otro se puede ir tranquilo, digamos, para la pata a la llana. Y luego hay una actitud, es decir, nadie calibra que van a tener al Estado con un 15% en el Consejo de Administración. Y se acabó, entiendo que se acabará la tontería. ¿Qué tontería digo? Pues digo, pues oye, hay señores del Consejo de CaixaBank, por ejemplo, Alejandro García Bragado, que desapareció del mismo en el mes de julio. ¿Y dónde está el que ha desaparecido? ¿Y por qué ha desaparecido? ¿Cuál es la diferencia? Nadie lo sabe. Se especula con una inversión que tiene CaixaBank en el Banco del Este de Asia, pero bueno, más allá de eso, no tienen por qué dar explicaciones. Tienen esa cultura que ahora, pues desde el problema de los salarios y su equiparación, desde el problema de las remuneraciones, que también son un tanto oscuras, nadie sabe cuánto gana quién, ni qué bonus tiene, ni qué jubilación, ni nada de nada. Bueno, todo eso con un representante del Estado en el Consejo que va a tener, insisto, un 15%. Un 15 es muchísimo en un banco. Muchísimo. Sí, es mucho. Se va a tener que acabar. Se va a tener que acabar y lo que venga a continuación pues ya os dirá, pero esos componentes, digamos que personales, son tan importantes y se habla tan poco de ellos que yo creo que merecía la pena ponerlos. Sí, señor. Y seguiremos informando. Y ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a ver una detención en la vía pública a un señor
por no llevar mascarilla. Lo vamos a ver después de la publi, porque nos hace falta una publi, mejor meterla ahora, ¿verdad? Pero, y yo le quiero preguntar al abogado de la noche, que es Jesús Trillo Figueroa, ¿esto es legal? Bueno, un instante para la publicidad y a la vuelta lo vemos. 23:49, 1 hora menos en Canarias. Vamos a la cuestión de las detenciones por no llevar mascarilla. Aquí hemos visto en esta casa a una señora, la pobre, que bueno, al fin la metieron a la fuerza en un coche policial porque no llevaba mascarilla y la detuvieron. Hoy hemos recibido otro vídeo que anda circulando por redes sociales, que es un poco la misma historia. Vamos a verlo. Igualmente Madrid, igualmente Caballero. Vamos con el vídeo, por favor. Usted no me puede detener por no llevar mascarilla. Usted me puede multar, ¿vale? Y ahí le están grabando. Graban el número de placas. Grábame lo que quiera. Yo le estoy avisando de que se hay que llevar mascarilla. No, es que no me puede detener por no llevar mascarilla. Me puede multar. Vale. Estoy obligado y si no me pone una multa. Igual que estoy obligado para en un semáforo en rojo. Una orden que le estoy dando. No le puedo hacer porque no tengo mascarilla. Pues se la busca. No, bueno. Este señor, su amigo, se la puede comprar. Bueno, me la tendré que buscar yo, no otra persona. Vale. Ya será cosa mía. De acuerdo. ¿Vale? 40 para la cámara de 47. Se puede marchar. Bueno, ya queda aquí esperando el teléfono. Espera un poquito más. Si lo va a esperar, se retire un poquito, ¿vale? Está incumpliendo la ley. ¿Quiere usted detenido? Con respeto, ¿qué hace? No, señor, Pero lo que usted me está deteniendo. Que se ponga usted ahí. Pero lo que usted me está deteniendo a mí. Algo sea a favor. Oiga, usted no me puede detener a mí. Señores, no estáis cumpliendo la ley. Dame unos minutos. Habeas corpus. Habeas corpus. Detención ilegal. Ha declarado habeas corpus. Habeas corpus. Ha declarado habeas corpus. Habeas corpus. Para las víctimas de la LOCSE, habeas corpus no es una invocación satánica, sino que es un principio jurídico por el cual cuando uno lo detiene tiene que ser puesto en presencia de un juez de inmediato para que diga si hay delito o no y en su caso, en caso de que no, dejarlo libre. Jesús Trillo. Tiene toda la razón, habeas corpus, es decir, la habeas corpus es la imposibilidad de detención ilegal. Bueno, pues es una detención ilegal, naturalmente que es ilegal. ¿Es una detención ilegal? Vamos a ver, por supuesto que es ilegal. Vamos a dejar claras las cosas. La posibilidad, la obligación de cometer, es decir, establecer una infracción que consista en no llevar mascarillas, lo establece un decreto ley, el decreto ley 21 de 9 de junio de este año. Por tanto, las de 5 días. Y ese decreto ley, como es muy dudosa la legalidad de establecer tipificación de infracciones por medio de decretos leyes, se remite expresamente al artículo 57 de la Ley 33/2011 de Salud Pública. Y dice expresamente que será una infracción leve que solamente podrá ser castigada con multa de hasta 100 euros y nada más. Por lo tanto, es absolutamente una pasada detener a un señor por no llevar mascarilla. Por otro lado, no todo el mundo está obligado a llevar mascarilla. Están obligados en general, salvo que esté haciendo ejercicio físico, sea un incapaz, sea un independiente, tenga un problema respiratorio, etcétera, etcétera. Y a su vez, en última instancia, sí puede decir, hombre, si este señor se hubiera puesto chulo con la policía de tal manera que hubiera provocado una, digamos, desobediencia que llegara incluso a ser un delito, porque reiteradamente desobedece a la policía, se rebela y utiliza la fuerza, pues en ese caso pudiera haber sido detenido por la comisión de un delito, pero un delito de desobediencia, no de no ponerse la mascarilla, ¿me explico? Perfecto. Es decir, el no ponerse la mascarilla es simplemente una infracción leve que no da más que lugar a una multa de hasta 100 euros. Hay unos detalles importantes. Esas detenciones se producen cuando hay un grupo de españoles que dicen no a la mascarilla y salen a la calle a decir no a la mascarilla en una manifestación que no fue legalizada por el delegado del gobierno Franco en Madrid. Que es el jefe, por cierto, de esa policía. Ahí hay un reto. Ahí hay un reto de un grupo más o menos grande de la sociedad española que dice nosotros no aceptamos la mascarilla. Bueno, y entonces a los policías se les da una orden pues de reprimir a esos que no lleven mascarilla. Pueden llegar, como tú decías, a la multa. En el caso de que se interprete, que para eso están los móviles, hoy cada vez es más difícil la función del policía porque lo graban todo. En función de que los policías interpreten que hay una actitud agresiva o que hay una actitud de resistencia a la autoridad, de desobediencia organizada, y este señor estaba ahí solo. La anterior, que es todavía más
vergonzoso la actuación policial. Creo que la podemos ver, ¿verdad? Vamos, Alex, por favor, vamos a ver la otra detención de esta señora. Vamos Tú allá. puedes detener a un ciudadano pacífico que no quiere llevar mascarilla, le puedes multar, pero hombre, basta con que le cojas del brazo y te lo lleves. No hace falta ponerle las esposas a la espalda. Como si fuera Rodrigo Rato. Como le han puesto a este y como le pusieron a la otra mujer, que ese es un ahora lo vídeo vamos a ver. impactante. Probablemente él sepa que le están grabando porque está diciendo lo correcto. Esta es la detención de la señora. Vamos a verla. Pido habeas Sube, corpus, por que es favor, lo que la tiene imagen toda la razón. total. Sí, Esta es la detención a la que se refería Javier Horcajo. Échense para atrás, por favor, para atrás. Venga, para atrás. ¿Qué quiere ella? ¿Esto es resistencia a la autoridad, Jesús Trillo? Pues mira, más que lo otro, sí. Sí, ¿no? Más que lo otro, sí, desde luego. Esperamos. De todas formas, ella... Este no podemos, no lo hemos visto completo, ¿no? ¿El otro? No, este. esta que no hemos visto cómo ha Hombre, empezado. resistirse se resiste. Se resiste, está claro. Eso. Esto no hemos visto cómo ha empezado, ¿no? En cualquier caso, en el otro caso sí que era evidente que era una detención ilegal como un pino. Bueno, en fin, esto es lo que está pasando. 5 o 6 forzudos muchachotes de la policía no consiguen meterla, la tienen que meter por los pies dentro de la unidad policial. Y luego lo que pasó después, que lo cuenta ella en otro vídeo, es lo que es lamentable. Llega a una comisaría, fue a 2, pasó toda la noche hasta las 8:30 de la mañana en dependencias policiales, acoquinada porque la humillaron, porque la insultaron, porque se burlaban de ella, porque le decían, volverás muchas veces aquí, te vas a enterar tú de lo que has hecho hoy. Una actuación que no cabe en la policía hoy. Por alguien, una persona pues que, oye, tendrá sus convicciones, pero y luego, Javier, no es un delincuente peligroso al que hay que enmanillar a la espalda y meter al coche de esa manera, ni de coña. Claro, por supuesto. Y luego han cometido torpezas como, por ejemplo, permitir que los vigilantes de la playa, en algunas playas, impusieran multas por la mascarilla. Digo, pero ¿cómo que un vigilante de la playa? Oiga, tiene que ser autoridad reconocida, competente. policía local, claro. si el ayuntamiento ha establecido el bando, si no tampoco. Pero que esas multas no tendrían ningún tipo de validez, ¿no? Esta, Jesús, es la señora que explica pues todos los moratones, los arañazos, la mano que tiene de las esposas como una bota de vino y de todo lo que ha pasado en esa comisaría, en esas 2 comisarías donde la han maltratado verbalmente, donde se han burlado de ella, donde la han amenazado, tú te vas a enterar, etcétera. Y esto no cabe en una sociedad democrática. Bueno, por supuesto, pues yo quiero recordar que la policía responsable de esta operación es la que dirige políticamente al menos el señor Franco, el delegado del Gobierno de Madrid, porque esa Policía Nacional es responsabilidad de Franco, del señor Franco, del Franco socialista, al que todos los días vemos, lo cual es perfectamente absurdo, es decir, autoriza concentraciones, o mejor dicho, no prohíbe concentraciones que luego reprime. Porque esto era en Madrid, ¿no? Claro. Sí. O sea, la delegación del Gobierno en Madrid autoriza manifestaciones que después reprime. Pues aquí me parece que alguien tiene un problema en la cabeza, pero bien serio. Porque esto no hay por dónde cogerlo. 2 minutos de programa nos quedan, don Javier Horcajo, 1 minuto de 30 segundos finales. No, hombre, yo creo que la policía tiene que hacer una reflexión. Me parece que no pueden ser el manejo, el capote del gobierno para infundir miedo en la sociedad. La sociedad tiene derecho a discutir algunas de las cosas que... Primero, habrá que... La duda que ha sembrado este gobierno sobre la mascarilla, hombre, si es que es poco razonable que ahora vengan con la exigencia, claro, que no se la quiera poner, pues que se le multe y ya está. Javier Horcajo, muchísimas gracias. Mañana a las 6:30... Como un clavo. La redacción abierta y Pulso Económico. No se lo pierda. Gracias, buenas noches. Don Jesús Trillo Figueroa. Es que estos están creando una desconfianza total en todos los aspectos, ¿no? Y una incertidumbre de tal naturaleza que hasta la propia policía no sabe lo que tiene que hacer. Es decir, ya llega un momento en que,
bueno, la confusión es total, ¿no? Además, en materia no ya de mascarillas, sino en general, en materia de salud pública, el desastre de competencias entre las comunidades autónomas, las policías locales, las policías nacionales, en fin, esto es un lío de tal naturaleza que la culpa al final también, hay que decir eso en favor de los policías, pues está en la confusión tan tremenda que hay, ¿no? Jesús Trillo, muy buenas noches, gracias por estar aquí, como siempre. Teresa Gómez, no te vayas sin mascarilla, mañana, no. Mañana Calvente. Mañana Calvente, pero yo quería decir, al hilo con lo que decía Jesús Trillo, estoy totalmente de acuerdo, pero al final siempre los ciudadanos son los que sufren estas consecuencias, no se nos da una información... Sí, totalmente de acuerdo. Pues ya no iba a decir veraz, o sea, iba a decir veraz, pero bueno, no se nos da toda la información que conocen y esto, y tampoco a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y esto es lo que desencadena, que simplemente por no ir con mascarilla, que conllevaría una multa, termine en una detención ilegal. Al final los derechos de los ciudadanos están siendo vulnerados. Sí, somos nosotros, por supuesto. Teresa, muy buenas noches. Don Alejo Vidal Cuadras. Bueno, yo por si me está viendo el delegado del Gobierno en Madrid, ya llevo la mascarilla puesta. En cualquier caso, lo que pasó en marzo, abril, mayo fue una catástrofe, los peores países del mundo. Ahora ha llegado la segunda ola y por lo que le hemos oído al experto al principio del programa, volverá a ser un verdadero desastre. Esta combinación de dogmatismo e incompetencia es absolutamente letal para España. Alejo, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Y a ustedes, como siempre, mil gracias por estar ahí. Muy buenas noches, que descansen y mañana más.